Propongo mientras esperamos si la doctora Clara Martínez Falcao se encuentra para hacer una prueba de sonido, de cámara, si quiere compartir diapositivas. Sí, hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Perdón. ¿Me escuchan bien? Sí. Dale. Sí, se Sí, escucha. escuchamos bien. Gracias. Voy a intentar compartir una presentación. Dale. Ok. Mm, dice que no puedo Bien, compartir mi tela. a ver si... Ahora sí. Ahora sí haces el intento. Sí. Mm. Mm, Bien, ¿Está ahí todo estamos bien. cierto? Con la... Perdón. ¿Están mirando mi presentación o no? Ahora puede verse bien, sí. Acá está medio raro. No sé lo que están viendo. Ahí estamos viendo completa como presentación la diapositiva. Tá. Se ve claro además. ¿Puedo dejarla ya? Bien, sí, estaba hablando, no me di cuenta que tenía muteado el micrófono. Sí, podés dejar de compartir y ahí veo que está el otro expositor de presente. Buenas tardes, Cristian. Ok. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo prueba de sonido y compartir pantalla, por ahí si querés intentarlo. Bueno. A ver. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla? Está cargando la imagen. No llega a visualizarse la imagen. Queda un aviso de que comenzaste a compartir pantalla, pero no se ve la pantalla. Al menos en mi caso. ¿Faltará esperar un tiempo, tal vez? A mí me figura como que ya estoy compartiendo la Ahí está. pantalla. Ahora sí. Sí. Ahora sí.
Faltaba esperar Bien. nomás. Bien, por ahí no está, estoy viendo si no está el moderador designado. Si no, podemos arrancar y los presento yo. Bien. Voy a detener tu pantalla compartida, Cristian. Entonces, Sí, sí. voy a iniciar la presentación de esta mesa. Estamos en la sesión de tardes de este miércoles. Segundo workshop internacional El Guaraní en Perspectiva. En la mesa 2 tenemos dos ponencias. La primera que se va a presentar es la de Mus de los portugueses, intermediarios guaraníes en la América Meridional, siglo XVII. Presenta Clara Martínez Falcao Pereira, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. La segunda ponencia se titula Las denominaciones vegetales en la materia médica misionera, relevancia, equivalencia interlingüística y potencial analítico del léxico guaraní en la obra, que presenta Christian Martin Wilson, de la Universidad Augsburg de Alemania. Bien, va a comenzar la exposición Clara Martínez, así que te cedo el espacio, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Voy a compartir de nuevo mi tela. Y de antemano pido perdón por mi español, que acá llamamos de portuñol, porque yo no hablo español, pero intenté hacer una presentación bilingüe o algo así. ¿Están mirando mi tela? ¿Todo cierto? Sí, Sí, se ve sí. perfecto. Está bien. Gracias. Entonces, mi presentación, voy a apresentar em português para que não tenhamos muitas confusões. Então, minha apresentação é intitulada Mus de los Portugueses, Intermediários Guaranis em la América Meridional, e as parte de um trabalho que venho desenvolvendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação, no mestrado, e tem a orientação do professor Eduardo Neumann. Então, o trabalho que eu vou apresentar ainda é um trabalho em andamento, e eu vou trazer algumas reflexões aqui que ainda não estão totalmente sanadas, né? Ele se insere, faz parte então, do programa de pós-graduação em História, né, do mestrado em História, da URGS, e ele se insere, então, nessa área que a gente vem chamando de Nova História Indígena, né, ou Nova História Indígena, onde se tenta, então, desde a década de 1990 no Brasil, esse campo tem crescido, e buscando trazer as diversas estratégias de sobrevivência, adaptação e negociação dos povos indígenas nos últimos séculos, considerando seus interesses próprios, né, nessas situações. E dentro dessa área, então, nos últimos anos, tem crescido os estudos sobre a escravização, a esclavitud, dos povos indígenas. Um dos expoentes muito forte aqui foi o João Manuel Monteiro, dos pioneiros, considerado um dos pioneiros na área, né? Mas ainda são poucos os estudos aqui no Brasil que se detêm nessa que o Andrés Reséndez chama de la outra esclavitud, porque não é escravidão dos africanos que foram trazidos à força para a América Portuguesa, mas sim a dos povos indígenas. E aqui é muito predominante a versão de que a escravização dos povos africanos substituiu a escravização dos povos indígenas, quando, na verdade, elas coexistiram e diversos estudos vêm demonstrando isso, que os dois tipos coexistiram.
Então, alguns aspectos, como a forma que essa escravização se desenvolveu na América Portuguesa e na América Meridional, ainda são pouco trabalhados, mas estão começando a crescer mais os estudos nesse sentido. Então, aspectos como a captura dos nativos, o tráfico interno, ainda são lacunas. E dentro, então, desse tema, se insere a minha pesquisa, onde eu localizo um grupo de indígenas que aparecem nas fontes, nos documentos, chamados como Los Mus de los Portugueses, que não seriam todos os indivíduos guaranis, da etnia guarani, mas alguns sujeitos específicos que em determinado momento, em uma determinada região, que eu vou apresentar para vocês, realizaram uma aliança com os portugueses que envolvia a captura e a venda de outros nativos que eram levados posteriormente como escravizados para outras regiões da América Portuguesa. E nas fontes escritas pelos padres jesuítas, eles aparecem registrados como Mus de los Portugueses. E então, alguns desses Mus de los Portugueses aparecem nos registros com seus nomes próprios, né? Chimboabaeté, Parapobi, são nomes guaranis que aparecem nas fontes, já demonstrando que esses sujeitos tinham certa notoriedade, eram recorrentes nesse processo da captura e da venda de escravos. Então, o contexto em que eles surgem é no século XVII, a gente localiza esses sujeitos nas fontes por um curto período de tempo e principalmente na década de 1630, mas tendo auge em 1635. E nesse contexto, a escravização de indígenas era bastante crescente em algumas regiões, como, por exemplo, em São Vicente, que é uma capitania que depois virou São Paulo, hoje o estado de São Paulo, aqui no Brasil. E nesse mesmo momento, ao sul, né, então, de onde hoje é o Brasil, onde hoje fica o estado do Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul do Brasil, na época do século XVII, ficavam as missões do TAP, que foram as missões fundadas no território que na época pertencia ao Paraguai, pelos padres jesuítas. Então, nesse contexto em que os jesuítas fundam essas missões, dentro desse território interiorano e fronteiriço, que eram as missões do TAP, eles são os primeiros europeus a ter contato com esses guaranis que viviam ali, tido contato com os portugueses. Apenas sentiam já a reverberação da escravização na costa, da escravização de indígenas na costa que já vinha se desenvolvendo. Então, esse processo, ao mesmo tempo, essas duas frentes de expansão acontecem, então, nesse território das missões do TAP, que eu trouxe um mapa aqui, que é esse movimento dos padres jesuítas fundando as missões, e, ao mesmo tempo, tropas de paulistas, que são conhecidos como bandeirantes, invadindo o território para capturar indígenas e levarem eles escravizados para São Paulo, São Vicente na época. Então, é nesse contexto que aparecem esses sujeitos, os músios portugueses nas fontes. Aqui tem um outro mapa, seria aqui, se vocês conseguem ver meu mouse, a região das missões do TAP. E eu trouxe algumas formas como eles aparecem nas fontes, né? Aqui é uma imagem, mas eu trouxe alguns trechos destacados, para ressaltar algumas características que são importantes, como, por exemplo, o fato deles sempre aparecerem em duplas, ou em trios, ou em grupos. A primeira fonte, o primeiro relato que se tem registro deles, aparecem dois mercadores ou mus de los portugueses. O padre jesuíta está dizendo que encontrou por aquelas terras. E aparece, quando se refere ao Parapopi, que é um grandíssimo belaco que ha vendido toda esta nação. Y a él viene parar todos los tupis, así por el río como por tierra, y del fían los portugueses todos sus resgates, y de su casa partem todos los anos las flotas de miseráveis cativos. Então, está demonstrando aqui como acontecia, em partes, né,
troca comercial, e já vinculando esses mus a essa função de mercadores, né? Mercadores de gente, de pessoas. E essa fonte que eu analiso aqui estão presentes nos manuscritos da coleção de Ángeles. É um compilado de vários documentos escritos pelos padres, são correspondências e cartas dos padres jesuítas aos superiores das missões. Mas também temos o registro nas crônicas do padre Antônio Ruiz de Montoya, onde aparecem mais informações, né? Falando já deles como contratantes e assemelhando eles aos pombeiros, que eram essas figuras que na costa eram indígenas especializados em escravizar outros indígenas. A palavra pombeiro, na sua origem, refere, na verdade, aos africanos, né, que escravizavam e comercializavam, exerciam uma função bem parecida com a dos mus na costa da África, mas ela aqui na América Portuguesa também se utilizou para se referir aos indígenas. Mas diferente dos pombeiros, os mus circulavam não na costa, mas nessa região do interior do território. E o Montoya chega a botar, então, que eles teriam essas mesas de câmbio para comprar índios, mulheres e ninhos, e em troca os moradores das vilas de La Costa de Brasil trocavam por algumas ferramentas, né, de armas e até, às vezes, aparece roupas, né, vestimentas. E, recorrentemente, então, nessas fontes, eu trouxe aqui só alguns exemplos, né, para contextualizar um pouco, eles são definidos como demônios do inferno, e seus hábitos, suas práticas como rituais, danças, a própria poligamia, são tidos como pecados e hereges nos relatos dos padres, né? São relatos bem de denúncia. Então, a parte que eu tenho me debruçado mais no momento, e está em desenvolvimento da pesquisa, e que eu quis trazer para compartilhar com vocês, quando eu fui aos dicionários guaranis antigos, dicionário do Montoya, buscar o significado da palavra mus, né? Do vocábulo mu no Guarani antigo. E aparece aqui, eu trouxe uma imagem, como amizade, remetendo a amizade, parentesco, mas também a contrato, troca. Então, recapitulando, né, ele fala que os próprios naturais, os próprios indígenas, os próprios guaranis, chamavam esses sujeitos que desenvolviam esse comércio de mus, que quer dizer contratantes. Mas no dicionário também aparece essa relação da amizade, e o próprio Montoya fala, seria um parente distante, um amigo com quem se tem um negócio ou conversa. Então, algumas outras referências, né? Tem um outro dicionário antigo do Araújo, que ele fala que seria um nome genérico para designar parente, que não seria necessariamente um parente distante ou não, seria algo mais geral para falar de parentesco. Mas Leonardo Cerno já traz em sua análise dos sistemas lexicais do Guarani, que existem esses vocábulos próprios para o parentesco no Guarani, que estão associados ao intercâmbio, à troca, ou também ao aumento populacional do grupo, via aliança ou matrimônio. E que esses lexemas geralmente estão vinculados a parentes distantes. E na sociedade guarani do período colonial, as famílias extensas, que eram formadas por diversas famílias que formavam o que hoje se chama de tecoa, que é a aldeia, elas eram formadas muito por casamentos e alianças, as famílias extensas, esse núcleo das famílias guaranis. E a prática do intercâmbio, a cooperação econômica e alianças para a guerra eram comuns entre essas famílias, que contavam com um chefe, né, uma liderança. E quanto mais laços a família extensa tinha quanto maior era a família extensa, quanto mais eram as relações parentais, mais isso influenciava nas negociações e no prestígio que esse chefe ou essas famílias teriam. Então, como aparece frequentemente, aqui eu trouxe alguns outros casos, que esses indivíduos estavam sempre em grupos e redes se formavam em torno do tráfico, comandados por esses chamados mus,
tem essa hipótese de quanto maiores as famílias extensas, os laços parentais, melhor ocorriam as negociações. E tem o caso, então, desses sujeitos que aparecem frequentemente nas fontes, que é o Iegaquaporu, o Chimboabaeté e a Guarapobe, que aparece, né, aqui, que um jesuíta está escrevendo que o autor do que ele definiu como belaquerias, que é como frequentemente eles falam sobre essas ações desses sujeitos, eram comandadas, então, por Chimboabaeté, su hijo e su hermano, os dois primeiros grandes hechiceiros e todos mus de los portugueses. Então, aparece também esse vínculo da figura dos mus com as lideranças espirituais guaranis. E aqui eu trago embaixo, no trecho de baixo, eu trago um outro exemplo, que seria, não dos guaranis, mas de um grupo tupi da costa, onde também um cacique, que era conhecido por Tubarão, era bastante conhecido por vender, por se inserir nesse tráfico e vender outros indígenas para os portugueses, e também no relato mostra a importância dele ter 3 ou 4 irmãos feiticeiros que auxiliavam nesse processo. Então, essas relações de parentesco aparecem como sendo fundamentais, assim, para esses contratantes, nesses negócios que eles iam desenvolvendo, cabendo averiguar melhor que relação, então, parental era essa que se desenvolveu entre os mus e os portugueses nesse contexto. E daí eu trago aqui também, ressaltando como o Montoya fala do Iegaquapora, nesses relatos, como ele era um famoso cacique e grande feiticeiro, porque frequentemente esses mus são vinculados nas fontes com a figura, então, dessas lideranças xamânicas, né, espirituais, e que eles estavam justamente atrapalhando, né, na visão dos padres, os planos dos jesuítas naquele espaço, ao realizarem essa captura de outros indígenas ali na região. E por os padres frequentemente estarem considerando herege as práticas de muitos desses indígenas, se travou, e também pelos padres representarem para muitos dos indígenas que estavam optando por viver nas missões uma liderança religiosa, se travou uma certa disputa espiritual entre as lideranças indígenas religiosas e os padres jesuítas, que, né, passaram a ser, como o Guilherme Wild fala, administradores exclusivos do sagrado, ou se reivindicavam isso. Então, eu trouxe isso para também mostrar quais seriam os interesses dos guaranis, desses grupos específicos formados por sujeitos guaranis nesse contexto, né? Quais seriam os interesses dele. Então, além da disputa espiritual com os padres, também representavam aspectos da vida material, né? Que era manter as suas práticas, os rituais, as danças sagradas, mas também a aliança com os portugueses representava uma forma deles evitarem que eles próprios fossem escravizados. E essa confusão em torno do conceito de mu, da palavra mu, do termo, para o Guarani, que aparece tanto como parente, distante ou não, como contratante, alguém que realiza troca, tem um contrato, estava muito vinculada a questão da mestiçagem cultural que vem se desenvolvendo nesse contexto de rápida transformação das sociedades indígenas e de contato com as sociedades europeias. E essa ambiguidade reflete esse processo da cultura mestiça que estava se impondo ali naquele momento e se consolidando naquele momento. Então, aqui as fontes que eu uso, eu já falei, mas são os manuscritos da coleção de Ângeles, né, presentes principalmente no tomo 3, que falam sobre as jesuítas e os bandeirantes na região do TAP, nas missões do TAP, e os relatos presentes na conquista espiritual de Montoya. Aqui são algumas referências que eu usei para construir essa apresentação. E eu agradeço a todos, peço desculpas se eu falei muito rápido, ou também por ter apresentado em português, mas agora posso tentar nas perguntas, me arranhar um portunhol. Obrigada. Perfecto, Clara, muchas gracias. Te mandé mensaje cuando estabas terminando la
la ponencia a tiempo muy bien medido, así que felicitaciones por eso. Vamos al público que está observando a través de las redes sociales. Le proponemos que cualquier duda, pregunta que tengan o comentario que quieran hacer a los expositores, que pueden ir comentándolo y nosotros después se los transmitimos. Y bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente exposición a cargo de Cristian Martín Wilson. Las denominaciones vegetales en la materia médica misionera, relevancia, equivalencia interlingüística y potencial analítico del léxico guaraní en la obra. Cristian. Sí, buenas. Adelante. No sé si ya está, si se ve la pantalla. Sí, se ve. Tal vez si lo pones en modo presentación para que sea más cómodo. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. La presentación que voy a hacer es sobre las denominaciones vegetales en la materia médica misionera, relevancia, equivalencia interlingüística y potencial analítico del léxico guaraní en la obra. Bueno, aquí algunas imágenes de los manuscritos, como para dar una idea al que no conoce la obra. Y bueno, básicamente la relevancia del léxico guaraní fue ya tratada en otros trabajos, durante el 2020 y 2021, y se trabajó sobre esta obra que se llama Materia Médica Misionera, del jesuita Pedro de Montenegro. Y bueno, los datos que se presentan a continuación se organizan en 3 ejes, uno que llamamos justamente el de la relevancia, el otro el de la equivalencia interlingüística de las denominaciones en guaraní con las de castellano, y por último el potencial analítico que tiene el léxico guaraní como indicador cultural y de contexto. Pensamos que estas características que fuimos observando en el análisis comparativo de la obra pueden aportar a comprender el aporte de la cultura y de la lengua guaraní a estos manuscritos. Y también, obviamente, la complejidad de las situaciones de contacto lingüístico-cultural y también el consecuente proceso de reconfiguración de sentidos y saberes culturales, obviamente, en este caso, en la situación de contacto jesuítico-guaraní en época colonial. Bueno, como introducción al principio, vamos a explicar muy brevemente la materia médica misionera y el análisis comparativo que se realizó. Estos manuscritos, que son denominados por los especialistas materia médica misionera, circularon en el siglo XVIII principalmente y fueron producidos, reproducidos y puestos en circulación en el territorio misional. Fueron usados obviamente con un fin práctico y también de alguna forma son estas síntesis de conocimientos botánicos medicinales tanto europeos como americanos. Hay muchos autores que trataron sobre estos manuscritos, incluso viendo diferentes aspectos. Principalmente lo consideran como una fuente para comprender no solamente el periodo histórico en el que se produjeron y circularon, sino también para poder comprender la dinámica de elaboración y circulación de los conocimientos en contexto de diversidad cultural. Destacamos un trabajo del profesor Harald Thum, que muestra las ventajas justamente de trabajar con un corpus ampliado y de forma comparativa, que fue recientemente publicado en 2021, y que se utilizan fuentes tanto en castellano y en guaraní. Estas fuentes son editadas y trabajadas por un equipo germano-argentino dirigido por el profesor Stephen, que actualmente está trabajando en la publicación de manuscritos inéditos y en unas ediciones comparativas. Bueno, la importancia de un trabajo comparativo sobre las fuentes de la materia médica misionera fue comprobada en un reciente trabajo de investigación sobre el léxico guaraní,
cuyos resultados posibilitan la propuesta de esta presentación. El análisis se llevó a cabo en este corpus, que presentamos muy brevemente aquí. Para no extenderme, no voy a explicar cada uno de ellos. Las siglas que se utilizan son obviamente propuestas por el profesor Harald Thun en su artículo, y evidentemente como uno de los fundadores de este proyecto de investigación. El análisis comparado de los manuscritos partió de dos criterios: un criterio de distinción estructural de los manuscritos históricos, manuscritos tempranos y tardíos, por las fechas en las cuales fueron elaborados, y un criterio de distinción estructural que dividió el texto en diferentes secciones textuales, con dos grandes divisiones: los paratextos, que serían las láminas, los títulos y las tablas índices, y el cuerpo textual, que correspondería al texto de los capítulos. Esto, básicamente, el trabajo fue comparativo, se compararon todos los manuscritos entre sí en las diferentes secciones textuales, las denominaciones, cómo se presentaban en cada una de estas secciones de los diferentes manuscritos. Los manuscritos tempranos y tardíos presentaban la diferencia de que unos presentan láminas con las denominaciones en la lámina como encabezado, y en los tardíos se presentan los títulos. Algunos de los resultados del trabajo comparativo fue que se corroboró esta afirmación de Arata de 1898, que había realizado una comparación de 3 manuscritos con respecto a que eran todos una copia de un original. Esto también se comprobó en la extensión ampliada del corpus. Todos estos manuscritos responden a un mismo arquetipo original. Obviamente esto nos da la ventaja de que el trabajo comparativo pueda llegar a tener una gran utilidad analítica, ya que las diferencias son obviamente significativas. Bueno, también se detectó que existían la misma cantidad de plantas en los manuscritos tempranos. Tal vez se cambia el orden y algunas denominaciones cuando se comparan los paratextos, pero siempre son las mismas plantas o capítulos. Y esto, bueno, fue importante porque de alguna forma habían ya habido errores y confusiones en otros autores con respecto a la cantidad de plantas, y con afirmaciones un poco, en algunos casos erróneas y en otros casos contradictorias. También esto nos dio la posibilidad de organizar las plantas para un trabajo más prolijo en cuanto a la comparación de las denominaciones y detectar casos de denominaciones múltiples en los paratextos. Otra característica importante, que fue base también para el estudio del análisis, fue de identificar que los cambios generalmente en la materia médica misionaria se daban en paratextos, y en cambio en el cuerpo textual había una estabilidad en las denominaciones, en el campo denominativo. Y esto obviamente nos indicaba que el estudio de los paratextos podían darnos pistas sobre la reproducción y circulación de los manuscritos, y las denominaciones en el cuerpo textual tenían más que ver con el proceso de elaboración de la obra. Bueno, el primer eje que se expone es el de la relevancia del guaraní en la materia médica misionera. Propusimos la denominación topical para señalar un rasgo que era muy interesante con respecto que aparecía en el cuerpo textual, comparándolo con los paratextos, y era que al referirse el autor a la planta, más allá de que en los paratextos generalmente guardaba un orden castellano-guaraní en una presentación bilingüe, en el cuerpo textual comenzaba principalmente con la denominación en guaraní. Este cambio, que muchas veces era guaraní castellano y otras veces simplemente utilizaba el término guaraní para referirse a la planta durante todo el capítulo, fue tomado como un cambio, un rasgo significativo, por eso lo denominamos, lo señalamos como denominación topical. Acá algunos ejemplos
algunas láminas. También algunos ejemplos de que el texto comienza de la misma forma en todos los manuscritos. Acá están las siglas de los manuscritos, y algunos de los ejemplos de capítulos con denominación topical, tanto en tempranos como tardíos, y una contabilización de las denominaciones topicales, cómo aparecían y en qué porcentaje en los diferentes manuscritos del corpus, mostrando obviamente que el guaraní tenía una frecuencia de aparición significativa. Bueno, consideramos obviamente que esto era una característica que podía estar indicando cuestiones importantes del contexto de elaboración de la obra, que vamos a ver a continuación con las reflexiones sobre la equivalencia del potencial analítico, y obviamente también que en el caso de las denominaciones en paratextos podíamos también comprender ciertas cuestiones ligadas a la reproducción y circulación. El tema que vamos a tocar ahora, el segundo eje, es equivalencia entre las denominaciones en guaraní y en castellano, las plantas falsas o verdaderos y el equivalente lingüístico precisado o cuestionado. Tomamos dos ejemplos para mostrar la idea de lo que queríamos señalar. Una es esta imagen que nosotros podemos ver, la imagen del falso eupatorio o eupatorio americano en los manuscritos tempranos. Vemos este cambio también de adjetivación, que más allá de que en guaraní es el taperibá ka'a o taperibá ka'a, o ka'a taperibá, en español vemos este cambio que va de falso a americano, que es interesante. También hay otros nombres que, bueno, no vamos a tratar aquí en la obra, pero queríamos señalar este rasgo como importante, y obviamente los capítulos de esta planta tienen denominación topical como taperibá, y esto se ve también en los textos. Estos son de los títulos de los manuscritos tardíos, en donde los copistas dan vuelta o invierten en el título con un compuesto, yerba taperibá, que obviamente se inspira en el nombre guaraní. Bueno, esto es un poco para señalar este problema de denominación que había con las plantas locales. Luego también queríamos señalar con el lentisco negro que el equivalente lingüístico en castellano, que se daba en los paratextos, era precisado o cuestionado en muchos casos en los capítulos, ¿no? Aquí vemos que un poco una comparación de todas las denominaciones en paratextos. Sin embargo, cuando vamos al texto, podemos ver que el autor, en vez de denominarlo solo lentisco negro, se refiere a la planta como el lentisco de estas tierras, lo precisa, e incluso en otros capítulos, en el cuerpo textual, establece la diferencia con el verdadero lentisco, que sería el lentisco europeo, y luego en preparados o comparaciones en otros capítulos, o sea, cuando se refiere a la planta, no utiliza nunca el lexema o el nombre en español, sino que utiliza el Aiguaraibal Mirí en guaraní. Bueno, esto es interesante porque esto de falso americano y de estas tierras señala la dificultad de denominación en el contacto con una nueva realidad natural y cultural. También esto del cambio de americano, falso y americano, nos indica que en el proceso de reproducción de los manuscritos hubo una reflexión tratando de también evitar connotaciones negativas con la adjetivación falso. Y bueno, obviamente que el hecho de que estos capítulos tengan una denominación en guaraní topical tiene que ver justamente con esta dificultad de denominación que tenían en castellano. También eso nos lleva a pensar sobre la función específica de las denominaciones en guaraní en algunos casos, como precisando el referente, obviamente, y también reflexionar sobre las relaciones entre lengua, percepción y transformación del conocimiento en situaciones de contacto.
Bien, vamos a ver el potencial analítico de las denominaciones guaraníes como indicadores culturales y de contexto. Este sería el tercer eje, o sea, presentamos ya relevancia, equivalencia, y ahora vamos a potencial analítico. Obviamente estos tres ejes de reflexión están articulados, pero se consideró importante presentarlos en este orden. Vamos a presentar un ejemplo del Languae o Ibirapayé. Bueno, el léxico guaraní, básicamente, luego de haber visto la relevancia del léxico guaraní y los problemas de equivalencia, la propuesta fue tratar de profundizar en el estudio del léxico guaraní. En este ejemplo se hizo eso, y se propuso 4 niveles. Uno era observar los aspectos de relevancia y equivalencia interlingüística en el corpus de manuscritos. La siguiente dimensión en la cual se abordaba el estudio se centraba en la dimensión gráfica. Luego, la siguiente dimensión en el plano léxico-semántico, que a su vez se dividía en 3 niveles, etimológico, filológico y técnico-científico. Y en la última etapa se vinculaban los resultados de los análisis lingüísticos a las referencias etnográficos culturales de la obra. En este caso lo que mostramos aquí es la relevancia de la denominación en las distintas, en los distintos manuscritos. Vemos la ocurrencia, vemos la estabilidad de las denominaciones en guaraní, y el movimiento que tienen las denominaciones en castellano. Bueno, viendo que Languae era la denominación topical y además la más relevante, con la mayor cantidad de ocurrencia en los diferentes manuscritos, emprendimos el estudio en la dimensión gráfica. Luego de una comparación se pudo detectar un rasgo interesante en el manuscrito de Berlín, que es uno de los tardíos, una separación entre los grafemas que estaba indicando la representación de forma gráfica, la consonante sorda, el corte glotal en guaraní, y esto obviamente tenía que ver con una cuestión de sentido. Ya también se encontró que en una obra de Bertoni se señalaba esto de que la palabra era Anguae y no Anguae, marcando justamente que se tenía que romper el diptongo entre la U y la A. Entonces, bueno, esto es importante porque primero nos dio obviamente una pista interesante que nos indicaba que el copista del manuscrito de Berlín, este manuscrito tardío, estaba obviamente interesado en marcar este rasgo, porque posiblemente nuestra interpretación se estaba perdiendo, como se estaba perdiendo esta pronunciación en el guaraní, con una castellanización del término, estaba preocupado porque se pueda seguir accediendo al sentido. El análisis léxico-semántico etimológico justamente marca que manteniendo este doble corte glotal se puede acceder a sentido de Anguae con este corte glotal entre la U y la A, como tambor y mortero, y luego la I, que es la sexta vocal, sería un apocopamiento de árbol, que ya muchos autores también reconocían que en otros lexemas vegetales guaraníes se utiliza esta última, la sexta vocal guaraní, como una forma contracta de ibirá. Luego hicimos un análisis léxico-semántico en obras en diferentes diccionarios. Esto nos mostró una estabilidad también de la sinonimia, con un agregado en el siglo XX de Cabureu, y en el castellano pudimos ver los cambios, tanto de árbol de bálsamo en Montoya, a copal calamita, árbol de Benjuí en Benjuí, o árbol de estoraca en Montenegro, y árbol del incienso en los diccionarios modernos.
Esto es importante porque el árbol del incienso en Montenegro corresponde a la yuí, al laurel, o sea que habría un cambio también de denominación en castellano, pero no así del guaraní. Cuando fuimos a consultar, haciendo un análisis a la dimensión técnico-científica, pudimos ver que, perdón, ya voy a acelerar, acabo de recibir el mensaje. Pudimos ver que si seguimos obviamente la denominación guaraní, tenemos más opciones de llegar a un referente etnobotánico más preciso, con mayor precisión, que si seguimos el léxico castellano. Luego, por último, ya terminando, las referencias etnográficas culturales en relación a los datos lingüísticos. Bueno, vamos a hacer 3 señalamientos. Uno es, se menciona en el texto el Anguae Miri como una nueva variedad de la entidad vegetal. El autor dice que uno de los indígenas se la trae y le muestra esta variedad, y él la incorpora en el capítulo del Anguae como una variedad. Esto obviamente fortalece la denominación topical en guaraní, y también el manejo de la lengua guaraní, no solo para referirse a la planta, sino también para incluir una nueva variedad en el capítulo. Luego tenemos que el contenido semántico de las denominaciones utilizadas para esta entidad vegetal, payé, tambor, mortero, básicamente están en relación y nos permiten entender que la planta se vincula al universo mítico y ritual de la cultura guaraní, siendo parte de los árboles sagrados. Y también, bueno, una característica que vamos a mencionar al final, que es la mención de payé sin hacer un pronunciamiento negativo por parte de Montenegro. Luego, por último, la referencia al humo que hay en el capítulo, en donde dice que el humo hace bien al cerebro, y bueno, básicamente, si nosotros seguimos fuentes etnográficas, etnohistóricas, podemos ver que hay un registro del uso del humo para sanar y ahuyentar malos espíritus, principalmente el humo de árboles sagrados. Y aquí el jesuita está describiendo que no solamente observó, sino participó en estos baños de humo, y con una, obviamente, con una mención positiva, aconsejándolo y diciendo que es bueno para el cerebro y para el cuerpo. Esto nos muestra que el léxico vegetal guaraní en la obra es un indicador para rastrear usos y significados culturales de las plantas, y podemos confrontar varias de las menciones de Montenegro con obras etnográficas y etnohistóricas. Y bueno, también unas reflexiones sobre la mención del autor con respecto al payé. Llama la atención que no haya un pronunciamiento negativo por parte del autor, siendo que era un término controvertido en época misional. Y bueno, pensamos que pueden haber 2 posibilidades que no se excluyen. La primera es que, por tratarse de un texto temporal, el impacto semántico de payé no sea considerado tan grave y no necesite una aclaración. Y la segunda es que tal vez el autor, en contacto directo con los indígenas, estaba ganando densidad en experiencia etnográfica, y ciertas posturas obviamente se volvían mucho más laxas. Pensamos que esto es una característica importante que puede ser estudiada en la obra. Y como conclusiones, finalizando, podemos ver que la relevancia del léxico guaraní en la materia médica misionera es significativa. Esto nos indica que la lengua en la obra, la lengua guaraní, no solamente un mero equivalente, sino que nos posibilita investigar al léxico como indicador cultural y de contexto, y también profundizar el aporte de la lengua y cultura guaraní en la obra. La equivalencia interlingüística nos muestra también que habría que revisar las equivalencias denominativas en la materia médica, y también nos sugiere que el lexema guaraní estaría cumpliendo una función específica para la designación de la entidad vegetal local. En la dimensión lingüística cultural, el caso de las adjetivaciones falso americano de estas tierras versus verdadero europeo nos permite analizar el proceso de denominación, percepción y evolución del conocimiento en situaciones de contacto. Pero bueno, todo esto es como punto de partida a partir de la propuesta de ese tercer
eje que creo que podría ser interesante, que es el léxico guaraní, puede convertirse en un potencial indicador cultural y de contexto. Obviamente haciendo un trabajo en profundidad, como el que se mostró en el ejemplo de Languade, y de alguna forma esto podría aportar en algunos casos, obviamente no en todos, a la identificación de referentes etnobotánicos y aspectos de la cultura guaraní, y también a los procesos de circulación y producción de la obra y el entendimiento de este proceso de contacto lingüístico y cultural entre jesuitas y guaraníes. Bueno, he finalizado, perdón si me pasé un minuto. Muchas gracias, Cristian. Estuvo perfecto. Estamos en tiempo. Bueno, gracias. Voy a cerrar tu pantalla compartida. Bien, invito a los presentes acá en la sesión de Zoom, si quieren realizar alguna pregunta, algún comentario, pueden ir activando sus cámaras, sus micrófonos si quieren hacerlo, en torno a esta mesa sobre historia del guaraní, documentación, guaraní colonial. Dejo abierto el micrófono. Hola a todos, gracias a Cristian y a Clara Martínez. Me gustó, bueno, me gustó las dos mensajes, pero un comentario para Clara y una pregunta. Me hizo pensar en un artículo que se publicó Micael Orantín sobre el intercambio, viendo la palabra tepú y mu también. Y él nota que ese mu es usado en los diccionarios como de intercambio, pero de intercambio de interacción más, ¿cómo decirlo? De más negociación, ¿no? Entonces, de ahí tal vez te guío un poco usar ese término en el sentido, en el contexto histórico. La pregunta que tengo ¿es posible que haya un origen de la palabra en portugués o árabe? ¿Ya respondo o hacemos una? Bueno, podés responder, no hay problema. Bueno, gracias. No conozco este artículo. Te pido para escribir el nombre en el chat, por favor, para que... Gracias. Y te agradezco por la indicación. Yo he buscado un poco las orígenes y en portugués creo que no, porque es lo que menos he encontrado cosas. Yo encontré un juego de cartas de origen del País Vasco que se llama Mu y que, bueno, no encontré indicios, pero es un juego bien antiguo y hay también alguna relación que mi orientador, mi mentor, Eduardo Neumann, me comentó que ya lingüistas hablaron a él que quizás tiene algo a ver con el sonido de las vacas, pero ainda hay algo a ser, es algo a ser mejor investigado, si es un termo que surgió en este contexto o no. Entonces, que no tengo la respuesta todavía.
Bueno, no sé si puedo hacer Sí, una... adelante, adelante, doctor. Sí, bueno, entonces me parece que la conferencia de Christian muestra muy directamente la necesidad de volver a una técnica editorial antigua, que es la transliteración diplomática, es decir, el respeto de los menores detalles, ¿no? Por ejemplo, si en ciertas palabras como agua se marca en vez del apóstrofe, que es el símbolo moderno del corte glotal, un espacio en blanco, no es lícito suprimir esta particularidad en una edición moderna, porque cambiaría o se desfigura el sentido. Y este es un gran, digámoslo así, un pecado de ciertas ediciones modernas de impresas, ¿no? De Montenegro, tanto la edición de Buenos Aires, ¿no? Como la otra mencionada por Cristian de Martín y Valverde, una modernización que oculta muchas cosas necesarias para un análisis en la profundidad, como lo hizo Cristian. Entonces, una nueva interpretación, me parece, ¿no? De muchos textos jesuíticos depende necesariamente de una edición en transliteración diplomática que no moderniza, que no se acerque demasiado a la pereza, digamos, del público, del lector moderno, que más quiere saber lo que dice el texto que cómo lo dice, porque del cómo pueden salir nuevas interpretaciones como las de Cristian. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? En el YouTube tenemos un comentario de Lila Scotti que dice: el Mu es un juego tradicional, creo que de origen oriental. No sé si se... Bueno, es un comentario. Sí, hay un vocábulo en Japón, pero un distinto, total distinto significado. Pero quizás la respuesta está en algo por ahí. A mí me llamó la atención la presencia por ahí del pombero, en eso, que hay como una tradición, una tendencia a considerar que el mito del pombero empieza a cobrar relevancia a fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX para adelante. Y sin embargo, por ahí en los documentos que estuviste revisando aparece como mote además, lo que parece interesante como para, al menos los que estamos un poco metidos en la cuestión del folclore, para empezar a pensarlo. Pero no, es una nota muy al margen, así que hago. Bien, si no hay más comentarios o preguntas, podemos pasar a la siguiente mesa. Continuamos con cuestiones sobre historia del guaraní, historia y documentación. Y le cedo la palabra al doctor Ignacio Telesca, que va a oficiar de moderador presentador. Buenas tardes para todos, para todas. Bueno, es un gusto moderar las ponencias que vienen, pero como estamos justos de tiempo, entonces dejémoslo justos al margen. Y primeramente va a estar con nosotros John Austin, que es investigador de
de Estados Unidos, la Universidad de Arkansas, que recientemente publicó en su libro Colonial Kinships, que sería parentesco colonial, indígenas, españoles y africanos en Paraguay, lo cual es un aporte a los estudios sobre estas relaciones en el siglo XVI y siglo XVII, fundamentalmente del Paraguay. Y él nos va a presentar el trabajo Desreduciendo las cartas guaraníes, la política de la traducción. John, tu tiempo. Gracias, Ignacio. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Se puede ver, sí. Ok. Este es un proyecto auxiliar a un estudio que estoy realizando sobre las milicias guaraníes en las misiones jesuíticas. Me metí en las cartas guaraníes y bueno, de ahí salió ese tema de la traducción. Voy a poner acá. Ok. En su libro Mito y Archivo, Roberto González Echeverría nos recuerda que el escribir en la Edad de Oro era marcado por reglas y formularios estrictas, especialmente en los escritos legales, pues son los documentos de carácter legal, documentos que hayan sido co-creados por indígenas y por administradores oficiales, que los etnohistoriadores valoramos para accesar la textura de la vida cotidiana. Sin embargo, este tipo de documento presenta problemas metodológicos. En su libro sobre el poder notarial en Cusco colonial, Catherine Burns nota que el notario fue un mercader de palabras, un tipo de ventrílocuo, dando voces formales a innumerables individuos, pobres o ricos, esclavos o libres. Reconocemos entonces que los documentos sociohistóricos son parte de un proceso de filtración que, según Burns, empezó años antes en el hecho de crear el archivo mismo. Filtrar y dar forma al contenido de los documentos fue básicamente lo que hacía el notario. Los clientes del notario esperaban que él pusiera los detalles esenciales de sus negocios en formato estándar y apropiado. Si el notario era ventrílocuo, parado atrás del peticionario, dándole su voz oficial, entonces el intérprete se mete en el proceso, creando un doble ventriloquismo. La traducción de lenguas indígenas al español en el marco del gobierno colonial hispanoamericano se ha estudiado de perspectiva local. No voy a revisar estos estudios, sino notar que en zonas como México, los Andes y aún en el Yucatán, habían intérpretes oficiales y asalariados, y muchos de ellos eran indígenas. En el caso de Asunción del Paraguay, los indios pocas veces fueron asignados ser traductores oficiales. No conozco un análisis histórico sobre intérpretes basados en Buenos Aires. Es difícil identificar los traductores de las reducciones, pero podemos suponer que los padres curas o los secretarios indígenas se ofrecieron para esto. Mi propósito aquí no es analizar los traductores de forma social, sino la problemática de la traducción contemporánea y su potencial en el análisis de los escritos guaraníes. Los archivos contienen muchos ejemplos de interpretación problemática, cuando el intérprete se destaca y el historiador puede analizar la construcción del archivo mismo. Por ejemplo, en el Archivo Nacional de Asunción, un caso criminal del año 1625 contra un paché guaraní llamado Juan Cuarazú, el traductor dejó varias frases en el original. En el caso de Colomillo-Beté y Tacuaverá, el traductor lo deja en el original sin explicación. En el caso de la última frase,
el notario registró lo siguiente. El dicho intérprete dice no atreverse a explicarlo en español. En el contexto de una sociedad mayormente bilingüe, el intérprete dejó frases en el original y con otras frases se nota el espacio entre el guaraní criollo, español, y el guaraní de los indígenas, como Cuarazú, quien era del Guairá. Esto es muy raro en los casos criminales. Según el historiador de los Nahua, es muy raro dejar traducido en documentos escritos mayormente en español. Otro ejemplo ocurrió durante la crisis del Tratado de Madrid en el año 1756, cuando varios guaraníes combatientes fueron capturados y interrogados por fuerzas españolas un día después de una devastadora y violenta derrota. El jesuita Joseph Cardiel acusó a los traductores de falsificar los papeles, siendo ellos mala de corazón y la gente más baja y llena de pasión. Mi análisis del episodio revela que el asunto es mucho más complicado. Parece que los intérpretes no tomaron parte en una estrategia nefaria de los oficiales, pero sí simplemente fallaron de producir traducciones coherentes por mal entender el lenguaje de las traducciones. No voy a analizar los detalles de este episodio aquí, solo quiero notar que algunos contemporáneos, incluyendo al padre Cardiel, politizaron el proceso notarial, que incluía la traducción. Entonces, la traducción es un sitio muy activo de potencial politización, donde el mediador tiene la oportunidad de cambiar el tono, mensaje y contenido del original. Esto se nota en las cartas guaraníes. Por ejemplo, al revisar aún la forma breve de cartas guaraníes del año 1753 sobre la ilegitimidad del orden del traslado, se nota que en varios casos el texto en guaraní es mucho menos servil que la traducción. Así observaron los editores del equipo Langas en su comentario sobre la Carta del Pueblo Candelaria en el año 1753. Esto surge varias preguntas entonces. ¿Cuán importante es la diferencia entre la traducción y el original en idioma indígena? ¿Qué está en riesgo cuando la traducción es poco fiel al original? Empezando de ahí, me llamó la atención de una carta guaraní por la cual la traducción es más bien una sumaria, pero una sumaria violentamente concisa. Entonces, en vez de empezar el análisis del contenido guaraní, empiezo con la sumaria traducción y de ahí ir notando qué se pierde, subrayando la problemática de estas traducciones por los historiadores. Entonces, mi análisis se funda en una traducción original y análisis lingüística y retórica de la Carta Guaraní del Pueblo Nuestra Señora de Fe. El liderazgo guaraní del pueblo escribió la carta en el año 1761 y la sumaria traducción se hizo simultáneamente en el pueblo por un autor anónimo. Quiero notar que mi maestro y colega, doctor Leonardo Cerno, me ayudó en varias ocasiones con la traducción, ofreciendo liberalmente su pericia. Agrego que este proyecto no hubiera sido posible sin el sitio Langas, Lenguas Generales de América del Sur. El trabajo de los escolares de Langas es un don, un recurso aún más importante en esta temporada de pandemia global. Cecilia Adu me brindó fotografías del original para que pudiera realizar un análisis externo. Analizando la carta simultáneamente con la sumaria traducción, demuestra que la sumaria traducción interrumpe la cualidad narrativa del guaraní y distorsiona la belleza poética y singularidad retórica. En el año 1761, el gobernador Pedro de Ceballos pidió por la cuarta vez en la historia de la región a las milicias guaraníes en las reducciones
asistir al gobierno rioplatense desplazar a los portugueses de Colonia del Sacramento. Según el equipo editorial de Langas, la carta de Nuestra Señora de Fe es una de 25 cartas encontradas en el Museo Mitre que responden al pedido del gobernador Ceballos. Y de aquellos, 7 aparecen transcritos en Langas. No se sabe cuántos pueblos respondieron a la afirmativa al orden, pero Nuestra Señora de Fe fue una que respondió en la negativa. En esta carta, firmado por el corregidor José Xerimía, los oficiales del cabildo y los caciques, el liderazgo del pueblo explicó cortésamente que sus provisiones no hubieran alcanzado por haber sufrido ataques de indios enemigos y que no hubiera caso mandar una milicia a Colonia. Aunque el traductor contemporáneo de la carta de Nuestra Señora de Fe es anónima, el análisis externo de la carta demuestra que la letra de la carta y la de la traducción son iguales, pero las letras de las firmas son distintas, lo cual sugiere que cada oficial guaraní firmó con su propia mano. Por lo tanto, la carta guaraní y su sumaria traducción fueron mandados juntos al gobernador y, según Cecilia Adu, este hecho es único entre las distintas respuestas de los pueblos llamados en la entrada de 61. En el marco del texto, el traductor omitió y sumó agresivamente. También agregó prosa de una manera que revela su apoyo por la comunidad y el perdón del servicio militar. Todo esto sugiere que el traductor fuera un aliado del pueblo, tal vez su cura. No descuento la posibilidad del secretario guaraní, pero la letra de la firma del secretario es muy distinto de la letra de la carta. El traductor, por supuesto, entendió el argumento de los guaraní y esperaba apoyarlo mediante su traducción. Lo hace resumiendo el mensaje en menos palabras. En una nota parentética, el traductor se posicionó entre el gobernador y el liderazgo guaraní. Dice: cállalos el traductor para no cansar a vuestra excelencia. Este acto de callar mediante la traducción es un atento de acariciar el ego del gobernador al reconocer su finita energía auditiva. En la conversación figurativa entre el liderazgo guaraní y el gobernador y el traductor, deja al lado los guaraníes para pasarse atrás de la silla del gobernador como su fiel mediador. Aunque quizás este método fuese eficaz, el original es retóricamente mucho más sofisticado e interesante. La carta de guaraní empieza con: alabado sea el Santísimo Sacramento. Apertura que el traductor dejó al lado, pero que resuena con otras cartas guaraníes que refieren a una concordancia entre lo sagrado, la práctica social y deberes militares, algo que Capucín Boada, Eduardo Neumann y otros han identificado en sus respectivos trabajos. En un informe al gobernador Ceballos acerca de su preparación militar en el año 1758, el liderazgo de Santa Rosa explicó que su milicia protegía a los padres al llevar el sacramento a los enfermos en hospitales de cuarentena, que solían estar varios kilómetros del pueblo. Durante la crisis del Tratado de Madrid, el liderazgo guaraní del pueblo San Lorenzo escribieron al gobernador Andonaigui que en 1753, que si él continuase con el traslado, él sería responsable por la saca del cuerpo de Jesucristo del pueblo. Una referencia al cuerpo transustanciado de Cristo. Líderes guaraníes tomaron en serio la presencia sagrada en sus comunidades y la apertura de esa carta se debe leer en este contexto. La carta incluye largas y recurrentes declaraciones de homenaje que sirven para contrarrestar el mensaje negativo de la carta. La sumaria traducción ignora a la mayoría de estas expresiones de humildad, incluyendo la descripción de la recepción de la carta del gobernador en el pueblo, el cual hace hincapié en los hechos corporales de besar a la carta y honrarla. Tomamos tu bondadosa carta en nuestras manos,
la besamos también los unos por los otros. Mediante la carta, los líderes también besan a la mano del gobernador. Al describir cuán dificultoso hubiera sido ejecutar el orden, la carta repite estos actos de homenaje con un lenguaje directo que intenta borrar la distancia entre el pueblo y el gobernador. Ah, danos tú, aunque de lejos, tu bondadosa mano, tus vasallos la besamos en nuestra gran humildad. Estas descripciones de homenaje imponen una intimidad con el gobernador. Con esta nuestra pequeña carta, hagamos que tú nos descubras a nosotros, tus pobres vasallos, los hombres, mujeres, muchachos y muchachas, y criaturas de este pobre pueblo de 5,000. Tal vez podemos perdonar al traductor contemporáneo por callar a los autores guaraníes y sus descripciones de los actos de defensa contra los Guaycurú, dado la supuesta indiferencia del gobernador. Pero estas líneas revelan que la comunidad recordaba cuidadosamente las acciones de los Guaycurú y las acciones de autodefensa del pueblo. Neumann ha notado que los secretarios guaraníes mantenían diarios para poder reconstruir el pasado y para propósitos de contabilidad. Los datos precisos que aparecen en la carta de Nuestra Señora de Fe refleja esa práctica. Por ejemplo, la carta cuenta que en un día en septiembre los Guaycurú llevaron a 286 caballos y otro ganado. Otra sección hace resaltar la ferocidad de los Guaycurú. Comilla, los enemigos hieren a los animales con lanzas y los desollan vivos. ¡Qué hombres tan fieras! Jae amo amongüe te kobe pupeyeto y piro abaete captugoran. Es una cosa robar al ganado, pero los autores juzgaron que el acto de desollar a los animales vivos un acto especialmente feroz. Esta frase y piro abaete captugoran con la partícula bo es una construcción verbal aglutinativa y cuando agregas la ambigüedad del concepto abaete, podemos apreciar la sofisticación del original. La carta de 1761 concluye con un ruego dirigido al gobernador que él dé exoneración a la comunidad del servicio militar en la expedición a Colonia. Pero la sumaria traducción y el original lo hacen de modos ligeramente diferentes. La sumaria de manera muy tímida, justifica la extensión al recordarle al gobernador de la carga de la pesada responsabilidad de la defensa, dejándonos con el cargo de cumplir con nuestra forzosa obligación de defender de los infieles nuestro pueblo y estancia, y del mal de la hambre nuestras pobres familias. Los autores guaraníes hicieron más explícito y por lo tanto más contencioso que el gobernador les había dado 2 mandatos. En primer lugar, defender su pueblo y en segundo lugar, también marchar a Colonia, órdenes que eran en sí contradictorios. Tú quieres solo que cuidemos bien por nuestro pueblo y nuestra estancia, esta nuestra tierra hacia donde suelen atacar nuestros enemigos fieros. Les necesitamos estos soldados siempre para nuestro socorro. No creo que esta falta de obsequiedad sea necesariamente resultado del lenguaje, pero más bien una táctica retórica que sirve para enfatizar lo contradictorio en los muchos mandatos de autoridades coloniales, lo cual cabe en la paradigma de descentralización imperial en Hispanoamérica. También esta falta de servilidad refleja la importancia del pacto que los líderes guaraníes entendieron existía entre sí y su rey. Ahora, Ignacio, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque no puedo, tengo que parar para ver los chats. Entonces, sí, ya se me acaba mi tiempo, solamente dime mediante tu voz. No, John, máximo 10 minutos tenés. Ok. Hay un tiempito todavía. Ok, ya estoy terminando. Dale.
Bueno, el liderazgo de Nuestra Señora de Fe expresaron su respuesta negativa al mandato del gobernador al apuntar la distancia borrosa entre su persona munificente y el cuerpo social del pueblo. Te suplicamos a ti con esfuerzo en esta carta, confiándonos mucho por el pueblo de tu bondadosa corazón. Nos tiramos en tu brazo todos los hombres y las mujeres y muchachos y aún las criaturas de pecho. La carta concluye con la comunidad besando de nuevo al mano del gobernador, pero con el recordatorio sutil de que el gobernador está puesto en una jerarquía con Dios y el rey encima de él. Que Dios le aguarde siempre a el rey mismo y a nosotros, tus amados, y a tu mucho amor también, estamos diciendo. Era común evocar a esta jerarquía en otras cartas guaraníes. Aunque el traductor redacta muchas de estas líneas que consideraba verboso, podemos apreciar la estrategia retórica de los autores guaraníes de reducir la distancia entre sí y el gobernador y por consiguiente su benevolencia. El recordatorio estratégico del sitio de la autoridad del gobernador en el marco del rey y Dios es parecido al autor andino don Juan Poma de Ayala, quien en la portada de su carta Historia de más de 1000 páginas dirigida al rey, dibujó a sí mismo al lado del rey, los dos arrodillados ante el Papa. Y de ese modo, Ayala reduce al rey como su copeticionario. La carta de Nuestra Señora de Fe hace algo similar. Al referirse a Dios, la presencia de Dios en los sacramentos y las autoridades políticos más altos, la carta construye un tipo de orden entre los cielos y la tierra que subraya el estatus espacial de la comunidad. A la vez que la carta construye este esquema de autoridad, identifica el deber del gobernador en lugar del rey, refiriéndose al gobernador como verdadero representante, recobiárete. La carta subraya el deber del gobernador actual desde el carácter bondadoso del rey. Ah, señor gobernador, tú eres el verdadero representante de nuestro bondadoso rey, quien nos tiene a gran amor, también mucha compasión. A modo de conclusión, la sumaria traducción analizada aquí no es suficiente si esperamos apreciar de manera más plena autores guaraníes como intelectuales. Gabriela Ramos y Yana Yanakakis, fundándose en el teórico Antonio Gramsci, sugieren que los intelectuales no son necesariamente llamados letrados, pero aquellos distinguidos en virtud de su función directiva, organizativa y educativa en la sociedad. Intelectuales no solo dan un ejemplo a los demás, pero también persuadan, actúan como mediadores y animan. Esta carta posee una fuerza retórica, pero desde la perspectiva del traductor, la carta fue demasiado detallada. Al ver ese paso doble de sumar para borrar y agregar para ventriloquizar, podemos apreciar la estrategia del traductor y por lo tanto el enfoque de los autores guaraníes. No sugiero que las traducciones contemporáneas no nos sirven, ni que las traducciones fueron solamente creaciones de padres o agentes coloniales. Por cierto, algunos secretarios guaraníes hicieron traducciones. Más bien, que estemos abiertos a ver intérpretes posicionados en varios lugares sociopolíticos, lo cual requiere que interroguemos al archivo cuando queremos interpretar las palabras de los guaraníes. El célebre historiador de los Nahua, James Lockhart, comentó en 1994 que los dioses de la disciplina han decretado que los historiadores han de estudiar a los indios de manera indirecta, dejando a otros, principalmente a los antropólogos, aproximarse a ellos mediante su propia lengua. Lockhart agrega que solamente en el lenguaje original podemos destacar las categorías que los indígenas se aplicaron a su mundo, porque en las traducciones
uno solamente ve la categoría de la lengua del traductor. Pero reflejando sobre estas conclusiones de Lockhart, Catherine Burns nos recuerda que los escritos náhuatl en el marco colonial fueron producidos por notarios y traductores indígenas. Y esas categorías son suyas y no necesariamente representan las categorías de los nahuas comunes. Podemos apreciar esta prudencia en el marco de la escritura guaraní, especialmente cuando consideramos las jerarquías que existían en los pueblos. Siendo un novicio al estudio del lenguaje guaraní, lo que a mí se destaca cuando considero la distancia entre las categorías guaraníes y los escritos en español es la casi inexistente uso de la palabra guaraní o indio como autorreferencia étnica. Abá, boyá, ore tabá, ore tecó, ore soldado, ore cuñá, ore mitad. Estas son las categorías que los guaraníes, líderes guaraníes usaban para referirse a sí mismos y a aquellos de cualquier comunidad. En una carta de la comunidad de San Estanislao del año 1783, que aún no he terminado de analizar, el corregidor escribió al gobernador sobre el deber de su pueblo de pagar tributo al rey. Micael Orantín me señaló que el original se usa el término tributo mirí, mientras la sumaria traducción usa simplemente tributo, que significa que tal vez hubiera existido una categoría llamada tributo guazú, u otra variedad de tributo. Estos tipos de distinciones de categorías requieren mucha más atención de historiadores. Un análisis lingüístico de cartas guaraníes con sus traducciones puede empezar con medir el espacio entre las categorías y de ahí apreciar la riqueza de guaraní y lo que revela del pensamiento político y cultural. Muchísimas gracias, John. Vamos a dejar las preguntas para al final de las dos exposiciones. Entonces ahora le damos la palabra a Leonardo Serno. Él es investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Misiones y es un lingüista más que reconocido, de los más importantes, bueno, el más importante en Argentina, sin lugar a dudas, sobre la lengua guaraní histórica. Entonces le damos la palabra y su ponencia lleva de título Hechos de variación fonético-fonológica en el corpus del guaraní colonial, una propuesta de clasificación y estudio. Bueno, gracias Ignacio por las palabras elogiosas. Se ve mi presentación entonces, ¿no? ¿Sí? Bueno. Perfectamente. Bien. Bueno, esto es una breve síntesis, entonces solo me propuse limitar la presentación al punto de que quede tiempo para preguntas, de modo que comienzo ahora. Bueno, mi interés aquí es simplemente observar o reobservar el corpus histórico guaraní desde una perspectiva de la variación dialectal. Esto nos lleva al segundo objetivo, ¿no? Nosotros sabemos que el trabajo de los lingüistas, de los jesuitas con la lengua fue el de una estandarización lingüística, que si bien dejaron cierto lugar a la variación, porque no hay que olvidar que también en los documentos se encuentra cierto tipo de variación, la variedad estándar en sí misma tendió y tiende a unificar
o a reducir la variación dialectal en pro de una variedad transregional, unificada políticamente, representativa de los diferentes grupos, cuando sabemos que normalmente responde a un grupo concreto o en este caso del estándar guaraní jesuítico, a la región del Guairá, probablemente donde trabajó Montoya y sus colaboradores. Entonces, queremos ver, analizando la variación lingüística en los documentos, cuál fue el alcance de esta variedad estándar jesuítica. Es decir, si cumplió realmente la función de unificar la diferenciación dialectal, o si por el otro lado se notan algunos resquicios de una cierta pervivencia de variantes no estándar. Entonces, y bueno, y esto nos puede servir para conocer la evolución del guaraní o de los dialectos y lenguas guaraníes en el presente, por lo menos las que pasaron por una documentación escrita, ¿no? Vamos a ver primero algunos problemas conexos. Bueno, para los que no están familiarizados con este tipo de estudios, está claro que viene una cuestión muy básica, que es, estoy analizando un reflejo de lo que habría sido la oralidad, pero en la escritura, puesto que no tenemos el soporte oral de la lengua histórica, solo quedan registros escritos. Entonces, esto no es un impedimento para analizar con ciertos cuidados cómo hubo de haber sido el habla coloquial en la época, ¿no? De hecho, la filología histórica ha trabajado siempre con documentos escritos y existen métodos válidos para hacerlo. El segundo punto es, bueno, justamente el de que tenemos que la variedad escrita normalmente responde a la variedad estándar. O sea, la escritura surgió, y sobre todo con el Estado moderno, se creó una variedad estándar para que todo el mundo la escriba de la misma manera, independientemente de cómo hablaba después en su casa, ¿no? Lo que se escribe es la variedad estándar, y lo que se habla es el dialecto, ¿no? Entonces, este es otro problema que nosotros tenemos que sortear o considerar. Otra cuestión es, bueno, los datos. Como bien dijo John Austin recién, agradecemos mucho a los repositorios online, a la base Langas, por ejemplo, de la que yo obtuve mucho de mis datos, y a otros documentos que han sido transcritos diplomáticamente, pero somos conscientes de que tenemos que consultar originales, y que los originales no están siempre disponibles. Entonces tengo que aclarar que muchos de los datos que yo trabajo no son originales, sino transcripciones hechas por otros investigadores. Y una segunda cuestión con respecto a los datos es que también es importante tener en cuenta quién es el escritor de la carta. ¿Es representativo el escritor de la carta del lugar donde escribe? ¿O es quizás un escritor que viene de otro lado y escribe en ese pueblo la carta que quedó firmada con ese a pie de página pueblo tal, ¿no? Es decir, reconocer esa cuestión de quién escribe, cuál fue su origen social, cuál fue su movilidad social y cosas así, son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y otra cuestión muy importante, que es en el análisis de estos documentos desde un punto de vista diacrónico. O sea, siempre existe un ideal, que es lo que buscamos para reconstruir el plano fonético del guaraní de la época. Bueno, buscamos justamente textos escritos por hablantes nativos, que sean, a decir verdad, un poco rústicos, es decir, que no manejen bien la escritura, idealmente, porque así dejan reflejar la relación grafema-fono o fonema de una manera mucho más dinámica que con la lengua estándar, que ya está convencionalizada, y en documentos de comunicación privada, normalmente cartas personales, ¿no? Esto no siempre existe.
Entonces vamos a ver qué es lo que hay, cuál fue la producción escrita guaraní. Bueno, como sabemos, los jesuitas produjeron un montón de textos de lo espiritual, es decir, doctrina, sermones, catecismos, oraciones, y por otro lado una producción vinculada más a la administración, al registro de cuestiones económicas, de la salud, políticas, por ejemplo las cartas a los gobernadores, y por otra parte también un conjunto de textos que llamamos manuscritos que de algún modo reflejan o imitan el diálogo indígena, ¿no?, en situaciones de la vida cotidiana. Otra cuestión es saber que, bueno, que hay textos que tienen escritor jesuita y hay textos que tienen escritor indígena, ¿no? Sin embargo, estos dos polos no son categorías, digamos, evidentemente discretas, porque también los jesuitas trabajaron con colaboración de los indígenas, y los indígenas también, en el caso de Yapuguay, por ejemplo, de Nicolás Yapuguay, con la influencia y el control del padre Restivo, por ejemplo. Entonces, son dos categorías que también entran en juego, ¿no? De la esfera oficial son los documentos que más existen. Normalmente los documentos guaraní pasaron por cierta circulación en el ámbito oficial interno y también al exterior de las reducciones, y hay menos documentos de la esfera privada. Y luego el periodo reduccional se basa cuando la variedad estándar tuvo su mayor peso en la escritura, y hay un periodo postreduccional donde la variedad estándar se muestra que está cayendo o en declive. Entonces, para nosotros un corpus posible es ¿no? Textos de lo temporal, escritor indígena, periodo postreduccional, y de esfera oficial es lo único que hay. O sea, no tenemos, o es muy poco lo que hay de textos que circularon en un ambiente muy privado y que no han sido leídos por una comunidad más grande. Entonces, bueno, nuestro corpus son 39 cartas indígenas, 33 son del periodo postreduccional, después de 1770 y hasta el final, 1831. Y hay también 6 cartas que yo llamo del periodo parareduccional, porque es durante las guerras guaraníticas de 1753. Son 6 cartas que reflejan, bueno, lo que Harald Thun aquí presente llamó la liberación de la escrituralidad indígena. Es decir, cuando los indígenas escribieron aparentemente fuera de la tutela de los padres, ¿no? Y las otras cartas son ya en un proceso posterior de integración al Río de la Plata, es decir, fuera de la influencia de los jesuitas. Es un corpus, digamos así, pequeño en comparación con todo lo que se escribió del guaraní, pero sí que es representativo, yo pienso, de lo que es por lo menos este género, las cartas indígenas. Además hay algunos textos marginales que vamos a tener en cuenta, por ejemplo en el manuscrito de Berlín, escritos al margen por indígenas, y también fragmentos de esos diálogos indígenas que muy posiblemente lo han escrito los padres, imitando el diálogo indígena. Bueno, vamos a ver los tres... ¿qué pasó aquí? Me falta una diapositiva. Bueno, no, esto es el corpus. Entonces, verlo espacialmente es interesante, de dónde vienen estas cartas, ¿no? Hay pueblos, no están representados todos los pueblos, sino solamente 20 o 21. De algunos vienen 20 cartas, de algunos viene una sola carta, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá está Bella Unión, que no es un pueblo. Los 30 pueblos también, tampoco es un pueblo, sino que son representaciones, quizás no lo hice bien, de la famosa carta de los 30 pueblos a Bucareli, ¿no? De todos estos pueblos tenemos una carta, de estos tenemos 2 cartas, y de estos tenemos 3 cartas. Entonces quiere decir que más o menos está representado el espacio geográfico de las reducciones, y aquí está la época. Hay épocas que están por ahí mejor representadas que otras, pero es aleatorio, y como decía, bueno, el famoso lingüista norteamericano William Labov, ¿no? Hacer sociolingüística histórica es, digamos, sacar buenas cosas de malos datos, ¿no? Entonces no
no es como ir a hacer una encuesta sociolingüística donde está todo más o menos representado, sino que tenemos que reconstruir lo que podemos, ¿no? Pero son más o menos unos 150 folios, me parece, de cartas. Bueno, estas son las variables que vamos a trabajar. Por un lado, un ensordecimiento. Hay el fonema palatal sonoro Y o Y, que se realiza normalmente en guaraní, hasta paraguayo hasta hoy, como un casi africado Die, ayeruré, ¿no? Que tiene una variante ensordecida, acheruré, por ejemplo, ¿no? Esto es, ustedes los guaraní que están en la zona guaranítica seguramente van a escuchar algunas veces este acheruré, o no, achohuay, achohei, chao. No. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Inserción de H, cuando hay dos vocales homorgánicas en sílabas distintas, de pronto aparece una H, ¿no? Entonces, caso típico, aikua o aikuajá, ¿no? Otra variante. Y otra cosa, el paso de esta labiovelar qua a fricativa jua o jue, ¿no? Por ejemplo, acuarú, ajuarú, ¿no? Estos son, para mí es una variación que existe en sincronía actualmente, y solo quiero aclarar que, bueno, que no son casos no están comprometidas aquí oposiciones fonológicas, sino más bien realizaciones de fonemas. O sea, dejo de lado a cuestión de otro tipo de variación que sí refleja la fonología. Bueno, aquí está esa fricada donde me voy a centrar. Vamos al primer caso del ensordecimiento de che, de ye por che. Carta de San Javier, Ñan de Chara, Aguichebete, Oguerochú, Oro Cheruré, Omboaché, Chepe por Yepe, ¿no? Huicherureo, Acheruré. Luego una carta de Yapeyú, Orochapí. Es notable esta carta de San Javier, el proceso de cambio lingüístico está completo, es decir, todo fonema Y se realiza Che, ¿no? Posiblemente ya en el inventario fonológico habría que plantear ¿cómo se dice? La fusión de dos fonemas históricos, ¿no? De la fricada sorda Che y la palatal fricativa Y. Y por último, en Yapeyú, en cambio, coexisten la variante con su forma más tradicional, realización tradicional fricativa sonora o africada sonora Y. Entonces esto parece que es como un fenómeno marginal, sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunas que yo llamo, bueno, se llama ultracorrecciones, donde en los textos aparece escrito Y para representar la Che, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, un bochururu en el manuscrito Gregorio López por un bochururu, ¿no? Fritar, noroikoi yene, negación de futuro, que sería doroikoi chene, ¿no? Aquí dera pilla por dera pichá, ¿no? Entonces, hispanismo cartucho, escrito cartullo, ¿no? En Carta de Candelaria. Entonces, esto para mí es un reflejo de que el fenómeno existe y que hubo ciertos escritores alfabetizados que evitaron un probable error escribiendo un grafema para representar el fonema equivocado, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos en nuestro mapa la realización efectiva de Y como Che en Yapeyú y aquí en San Javier? Y lo que aparece como ultracorrección aparece en Candelaria y Loreto. Esto es interesante ver que, si bien el fenómeno no está muy representado en las cartas, se puede decir que está efectivamente acá por la costa del río Uruguay, y que hay algo aquí en la costa del Paraná del lado oriental. Ahora vamos al segundo fenómeno, reanálisis de la secuencia, donde tengo dos vocales homorgánicas, a, por ejemplo, ajá. Entonces Loreto,
Omongueta Cuajá, Poyajure Reco Rechacuajá. San Carlos, que es una carta sin lugar, que según, digamos, no tiene lugar indicado, pero según mi consulta a Takeda, consultando en los padrones, posiblemente es una carta de San Carlos, Dai Cuajay, ¿no? Acá en San Carlos el fenómeno se nota un poco después, hoy Cuajá Jaguá, ¿no? En Candelaria hay Cuajá por AC. Bueno, otra vez tenemos un poco este patrón, ¿no? Lado derecho, lado oriental del río Paraná, y Yapeyú, como aparece este Cuajá como un elemento realizado. Aclaro que son mapas fenotípicos, es decir, quiere decir, basta que haya un elemento que aparezca la variable una sola vez, ya se indica en el mapa, o sea, no están analizados con tokens de la variable convencional, o QA más Cuajá, o sea, todo esto merece un análisis más fino que no lo puedo hacer aquí. Bueno, entonces, acá hay un fenómeno relacionado que es la simplificación. Evidentemente hubo un momento, o en diacronía se puede ver que esa unión de dos vocales homorgánicas tendió a reducirse, que Cuá se realizó Cuá en un momento, y esto está muy presente en las cartas del lado oriental de 1753, ¿no? En la de los 7 pueblos del río Uruguay, ¿no? Entonces tenemos Ereicuá, Nohueroviacuay, por Nohueroviacuay, ¿no? Oroñe y Cuaeíramo, ¿no? Ndoicuay por Ndoicuay, Doyecuay, ¿no? Nomboye Baecuay, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis es que esa H que se inserta busca justamente reanalizar la sílaba que tendía a fusionar dos sílabas diferentes, Cuá, en una sola, en volver a marcar el límite de sílaba con un fonema glotal, sordo, la H, ¿no? Como una opción que no producía un cambio de significado, ¿no? Entonces, luego, fuera de esta parte de los pueblos del Uruguay, el mismo fenómeno Cuá como Cuá, ¿no? Lo tenemos en Yapeyú, en Loreto, otra vez en Yapeyú, en San Ignacio Guazú, en San Miguel, Corpus, Candelaria, siendo San Ignacio Guazú el único que sale de este patrón regional, como vamos a ver, ¿no? Doricuay 2 veces, que vemos aquí, ¿no? Rápidamente vemos que es esta zona la que refleja el fenómeno de Cuá, ¿no? En el oriente y en estos pueblos, y Cuá o Cuajá en Yapeyú, en Loreto, y solo Cuajá en San Carlos, ¿no? Y San Ignacio Guazú queda un poco más lejos, pero bueno, aparece esa realización. Esto quiero ver que estoy hablando de solo la raíz Cuá, Cuá. No obstante, el fenómeno aparece en el mismo contexto en otras palabras, por ejemplo en Osá, sufrimiento, aparece también una variante Tojosa. Entonces se ve que el fenómeno era más general, ¿no? Que intentó evitar la fusión de dos consonantes, de dos vocales idénticas juntas, algo que no es muy productivo en guaraní, ¿no? Aparece en pocas palabras. Normalmente dos vocales están separadas por una consonante o por el fonema glotal, sobre todo si la segunda es sílaba vocal acentuada, ¿no? Y aquí tenemos entonces el tojosá, orogüero josamba, orogüero josatei, ¿no? Hay que aclarar que la variable estándar es to-osa, y que no aparecen en los diccionarios jesuitas tojosa, como no aparece tampoco hay cuajá, ¿no? Hay también un RMG, puede ser un caso también parecido. Pero dejando esto de lado, nos muestra este patrón de difusión regional. Y por último, la cala como juá,
¿no? Esto toca sobre todo a la raíz del al sufijo perfectivo cue, realizado jue, ¿no? En Yapeyú, Yaicuá, Pavé, Jue, ¿no? Bien sabemos. Jue, esto lo aclaro, transcrito bue en la fuente, que es la bugle, litigio de antaño, pero la bugle y otros que han escrito estas cartas, las han escrito tan mal que fue necesario reconstruir y no puede haber un bue ahí, sino que mi reconstrucción es jue, y ahora voy a mostrar que tengo evidencias manuscritas de esto. Bueno, aquí también hay otro problema con esa misma carta. Juéramo, o lo bueno sé caciques, Ibaracuá, oía, G, Wi, y esto G puede ser oíbae, cue, Wi, o oíbae, Jewi, no lo sabemos. Quiero decir, estos son los casos que aparecen, pero hay una evidencia bien clara en esta marginalia del manuscrito de Berlín, donde leemos justamente Peteín, Bae, Amo, Ye, Oime, Oipotá, Aipotá, I, Bae, Jue, Nico, ¿no? Entonces, aquí está muy clara que esa H remite a una variante que lleva a escribir quizás esa fricativa como H, como ja, ¿no? Entonces, esto es lo que... Y, bueno, para mí hay son muy pocos los datos, pero se puede hablar de que hay también evidencias de una sonorización de PTK, como, digamos, B, D, G, Cue, ¿no? Casi que pueden ser escritas como oclusivas sonoras. Charque, escrito chargue. En San Cosme, por Erecuá, escrito por Ereguá. Yapeyú, Doporoguaite, no, Deporoguaitagüera, no Deporoguaitacuera, Doyeguay, por Doyeguay, ¿no? Entonces, el paso evolutivo puede hacer una sonorización, después fricativización. Aquí lo tenemos también YB por YP, YB por YP. Y es interesante ver en el manuscrito Gulich, por ejemplo, algunos casos como Araguá por Araguá. Y aquí, si bien alguien me puede decir, no, pero vos estás interpretando una Q manuscrita como una G. No, fíjense que hay caso de Tubao, por ejemplo, por Tupao, y hay un caso de Yayabó por Yayapó. Entonces aquí no puede haber un error, no puedo estar interpretando mal una letra. O bien es un error del copista, o bien el manuscrito está reflejando un fenómeno del habla coloquial, y son textos de diálogos indígenas. Entonces, esto es interesante ver cómo se puede interpretar un manuscrito en este sentido. Y hay también algunas ultracorrecciones, Jacuá por Jaguá, Doro Cuerecoi, ¿no? Oro Cuereco, de lo que debe ser Oro Huereco, ¿no? Entonces, pienso que el fenómeno estaría representado, ¿no? En Yapeyú tenemos Cue como Jue, escrito Jue, y también tenemos el fenómeno de la sonorización, y también tenemos la ultracorrección en este centro. Luego, solo la ultracorrección aparece en San Cosme, en Loreto y en Jesús, y el caso de la ultracorrección aparece en Candelaria, ¿no? Bueno, esto, nada, hasta aquí, bueno, es mi estudio. Ahora quiero simplemente llevar a una proyección actual. Estos fenómenos ya los observé yo en mi trabajo sobre el guaraní correntino. El cuajá existe en Corrientes, y cualquiera que sepa algo de guaraní sabe que en Corrientes es cuajá y no cuaá. Yo no sé si el fenómeno está extendido en Paraguay, por lo que parece no. Y ese jue también, por cue, también lo analicé y lo dejé registrado en este fenómeno, en este libro de 2013. Ahora veo que el fenómeno tiene como 200 años, o sea que no es algo nuevo, lo cual fue para mí una gran satisfacción. Y lo que hay que ver es, bueno, ¿no? Y luego, ¿esto no sería que se puede explicar ese ensordecimiento de ye en el español correntino y misionero? La cherva, pasame la cherva, ellos son paraguachos, acher, achuda. A partir de este ensordecimiento que tuvo el guaraní, si hay lingüistas como de Granda que explican que la fricativa palatal, la fricativa palatal sonora del Paraguay, ese ayer,
¿no? Ayuda, ¿no? De pronto puede ser un fonema trasladado del guaraní al español paraguayo. ¿Por qué no pensar que ese ensorrecimiento viene de una variedad guaraní al español correntino? Bueno, lo dejo como pregunta. Reflexiones finales. Bueno, las fuentes reflejan que hay fenómenos de variación dialectal. Es notable que hay más de estos fenómenos cuanto más lejos estamos de la variedad postreduccional, y esto es una evidencia de que la variedad estándar sí cumplió una función normalizadora, y que cuando se fue la variedad estándar surgieron dialectalismos en la escritura. Muchas de estas formas parecen tener su origen en la región centro y sur oriental, lo que hablaría de una división entre el guaraní jesuítico, por así decirlo, del norte, que es lo que hoy es Paraguay, y del sur, que abarca Argentina y el actual Río Grande do Sul, ¿no? Otra cuestión interesante es saber que esos errores que aparecen en el manuscritos de lo temporal podrían ser efectivamente intentos de los jesuitas de estar imitando el habla de los indígenas. Y por último, se nota un parentesco entre el guaraní correntino y estas variedades orientales, o sea, varios fenómenos aparecen en Yapeyú, y también variedades centrales de Loreto, Candelaria y San Carlos, que sabemos que de ahí bajaron los indígenas y fundaron pueblos en el norte de Corrientes. Y bueno, y por último sería bueno contrastar estos datos con otros elementos de otros niveles de lenguaje, como la morfología y el léxico. Y eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muy rica la presentación. Y ahora abrimos el espacio para preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, habilite el micrófono y pregunte. Hola, Leonardo. Hola. John, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Soy Bruno Estigarribia, ¿qué tal? Muy bueno, me encantó la presentación y tengo una pregunta re corta sobre Cuajá. Sí. Vos lo presentaste como una forma innovadora. Estamos seguros que es una forma innovadora y no una forma conservadora. Hay otras lenguas tupí guaraníes que tienen Cuajá en la raíz, Asuriní, Parintintín, no me acuerdo cuáles otras. ¿Cómo la ves? ¿Puede ser que sea una forma conservadora en lugar de innovadora esa? Bueno, si vos decís que está documentada en Parintintín y en otras lenguas indígenas, evidentemente puede ser una forma conservadora. Así que no, yo no sabía, no rastreé Cuajá, la raíz, en otras lenguas tupí guaraníes. Sí, en las lenguas tupí guaraníes meridionales, ¿no? Pero esto es interesante. Si vos tenés la certeza de que existe en otras variedades, sería muy interesante, y te agradezco el aporte, ¿no? Porque esto ya también en mi trabajo sobre el guaraní de Corrientes, yo encontré, por ejemplo, algunas raíces que son orales en el guaraní paraguayo y nasales en el guaraní de Corrientes, y esto que parece como una desviación, después uno encuentra que la misma raíz es nasal, por ejemplo, en Camayurá, ¿no? Entonces, bueno, se puede obviamente pensar que no, que al contrario, es un rasgo conservador. Así que podría ser. Ahora, en la documentación jesuítica, Cuajá con H no existe, es decir, no está documentado. Sí, y te digo, y con esto cierro, te digo que en realidad los datos que te estoy dando los saqué de la disertación de Mello, y en realidad él da la reconstrucción que él da en proto-tupí guaraní es Cuab, no tiene Sí. Ja. Así Sí. que, pero no sé, Claro, o sea, tal vez es una cosa que hay que mirarla con un poco más de detalle en una situación comparativa. Gracias. No, gracias a vos. Ahí Ivana Pereira hace también una aclaración, un comentario sobre el guaraní hablado entre los Buá. A lo mejor, Leo, si lo podés leer, como para sacarle todo el jugo. Bueno, enviar también contrasta la forma Cuá. Mas no Brasil tenemos dado variación as parcialidades do Mato Grosso do Sul inserem fricativa glotal entre as vogais, enquanto o Ambiá não o fazem.
Africativa glotal. Sí, bueno, entonces parece que en algunas variedades indígenas aparece la fricativa glotal, ¿no?, entre las glotales. Bueno, muchas gracias. Entonces son pistas para tener en cuenta. Bueno. Sí, ¿puedo preguntar o hacer una observación, Ignacio? Sí, por favor, Harold. Sí, entonces para Leonardo, es interesante ver en los textos jesuitas las observaciones lingüísticas de los mismos jesuitas sobre la variación. Es decir, este sería otro nivel, ¿no? Otro tipo de fuente al lado de lo que se escribe en las cartas de indígenas, por ejemplo, ¿no? En Sánchez Labrador encontramos la reproducción, lo que ha constatado otro misionero guaraní, un tal Bartolomé Jiménez, ¿no?, que dice que es típico para los indígenas de Itatín la palatalización. Dice textualmente, estaba hablando este misionero de un indígena del que él tenía la sospecha de que era, no era de la región, sino del Itatín. Y dice, su modo de pronunciar la sílaba co daba a entender que era Itatín. No decía co, toma, sino kio. No decía ka, hierba, sino kia. Por areco tengo, decía areguillo. Entonces aquí combinación de dos fenómenos, uno que mencionaste que es lo que se dice en la lenición, ¿no?, que a ge, y el otro es la palatalización. Entonces me parece que vale la pena rastrear los textos de los jesuitas para encontrar más comentarios metalingüísticos de este tipo, que pueden confirmar tus ideas, ¿no? Sí, sí, no, estoy muy de acuerdo. Es mucha la información que tienen, no solo este tipo de textos que vos comentás recién, para mí un poco más raros porque no los conozco, pero incluso en las mismas gramáticas y vocabularios conocidos de los jesuitas, sería bueno tener un trabajo que sistematizara todos esos comentarios metalingüísticos y buscar a inferir algún tipo de la percepción que tuvieron los jesuitas sobre la variación interna y además que sí, de hecho incluso la documentaron y qué no, porque por ejemplo tenemos muchas fuentes que indican que las reducciones jesuíticas hubo indígenas no guaraníes en todas las épocas y sin embargo gramáticas y vocabularios, ningún jesuita dice una palabra al respecto, ¿no?, al respecto de gente que no hablaba guaraní o que lo hablaba como interlengua. No, absolutamente omitida esa información. Así que bueno, gracias, Harald. Leo, acá tengo una pregunta en las redes, en YouTube, de Máximo o de Maxim. Dice, ¿pudiste observar muchas estandarizaciones entre Montoya de 1640 y Restivo 1722? O sea, ¿para vos hay más variaciones dialectales en Montoya que en Restivo? No, bueno, es evidente que Restivo se inclinó más a registrar la variación, porque, y tiene una ventaja histórica sobre Montoya, justamente que él lo tiene a Montoya como antecedente. Entonces Restivo vive comparando, Montoya dice así y yo escucho así, ¿no? En cambio Montoya prácticamente decía, bueno,
es como que Montoya busca más la sincronía, es decir, digamos, una forma que existe prácticamente con una función, y Restivo busca 2 o 3 formas, contrastándolas con lo anterior que él conoce de Montoya. Así que sin duda yo, para buscar la variación, iría a Restivo, pero de ningún modo se piense que Montoya está unificado. Montoya registra para madre las 2 variantes, s y ch, y registra 2 o 3 también palabras que estaban en un cambio permanente, o ese cambio de la sílaba final del tupí que se estaba perdiendo, también Montoya lo deja registrado. Entonces, las 2 fuentes son importantes, pero posiblemente Restivo tenga esa ventaja que compara con el maestro permanentemente y nos da ya una visión un poco más profunda, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas. Sí, tal vez una para Jean, ¿no? Una observación más bien, ¿no? Si me permite. Por supuesto, adelante. Sí, encontré muy interesante tu punto de vista metodológico, de la comparación, digamos, de lo que se presenta como original y la traducción. Sin embargo, no hay que olvidarse de la inteligencia de los indígenas y de su astucia necesaria en la convivencia con los blancos, ¿no? Y me parece que en esta retórica de los indígenas que desarrollan en sus cartas, hay mucha cosa que es, digamos, cosa hecha, es decir, que es una tradición que han creado ellos mismos, una retórica algo exagerada de un punto de vista moderno, que han creado para ser eficaces. Esto por ejemplo, esta constante expresión de nosotros pobres indígenas, etcétera, ¿no? Me parece algo como una forma fija en su retórica. Y hay una posibilidad de controlarlo, y es la retórica de los indígenas en lo oral, tal como indirectamente, por supuesto, se representa en otros textos jesuíticos, por ejemplo, en lo que escribió Bernardo Nussdorfer, que fue el que tenía a su cargo de convencer a los indígenas de los pueblos que tenían que ser trocados contra la colonia de Santo Sacramento y que no querían ceder. Que querían abandonar su territorio, y Nussdorfer tenía que convencerlos y logró convencerlos al final, ¿no? Y él, en su parte 9, se llama el texto publicado por Furlong, reproduce también diálogos con indígenas, y aquí el lenguaje, es decir, en la retórica oral, es totalmente diferente. ¿No? Faltan todas estas fórmulas. Entonces, tal vez estos textos y también los de Hanke serían un correctivo, ¿no? Para medir y analizar, digamos, con más precisión el tenor de las cartas indígenas en su forma original. Sí, muy bien, sí, estoy de acuerdo, es un buen punto. Otro punto para analizar las cartas, sí, en los diálogos. Muy bien, entonces le paso la batuta a Rodrigo para que nos invite a tomar el tereré, mate o café. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la mesa. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos
Gracias a todos por permanecer conectados. Vamos a hacer 10 minutos de pausa y nos reconectamos para continuar con cuestiones de archivo e historia de la lengua guaraní.
Muy bien, podemos ir reintegrándonos a la actividad. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida. ¿Tenés el micrófono apagado? Ahí, hola, ¿me Perdón, escuchan? perdón. Hola, hola. Mucho gusto, Rodrigo, Carolina, mi Mucho tocaya. gusto. Un gusto. ¿Cómo están? Bien, bien, a pesar de todo. Me tomé una super lluvia para llegar porque tuve problemas informáticos en mi casa y vine a la universidad y me bañé. Pero nada, mejor que la Gajes del sequía. oficio. Mejor que la sequía que había. Perfecto. A ver, vamos a ver si aparece una lista. No la tengo. Vamos a esperar un ratito a Valentina Canese. Sí, como no, sin apuro. Mientras tanto, ¿quieren ir probando si tienen diapositivas para compartir? Ah, bueno, puedo compartir solo porque yo soy un poco inútil, entonces, a ver. Vamos a ver, hago la prueba. ¿Allí se ve? Sí, se ve Sí, perfecto. perfecto. A ver, allí se hace así. ¿Y cómo se va hacia adelante? Aquí, pero no. ¿Cómo se hace para...? Haciendo clic o con la flecha. Clic, clic, Ah, clic. la flecha del teclado en todo caso. Ya, qué maravilla. Me siento un genio. Genial. Bien, y Caro, tenemos a dos Carolinas en la misma mesa, así que Sí, total. Ahí voy. A ver. Esto sería aquí y aquí. Ahí está bien. se ve Sí, perfecto. perfecta. Buenísimo. Veo una letra tachada, no sé si es adrede. Está perfecto que así sea. Ah, bueno, perfecto. Eso sería que yo no leí tu resumen, sería por la dificultad de la escritura en Sí, guaraní. exactamente. Bueno, Es bueno. justamente la representación tipográfica de sus idas y vueltas. Exacto. Ahí vamos. Perfecto. Yo sé que para escribir cualquier cosa en guaraní hay cosas que no se pueden escribir en el Word, así normalmente. Bien. La I nasal, La la U U. nasal, ¿verdad? La U nasal. Hay que hacer toda una a una. Sí, la presentación esta, digamos, el trabajo que presenté escrito es bastante más extenso y realmente para esta parte de contar lo que hice, me focalicé principalmente en esa problemática, Ya. en las dificultades que tenemos para escribir tipográficamente, para tipear el idioma. Ujú, ujú. Puedo dejar ya de sí o no. Ahí está. Qué lindo ver caras conocidas. Trajiste hinchada. Más diseñadores de tipografía. Y es un tema que nos preocupa bastante, por lo menos en los grupos que voy frecuentando. La cuestión de la representación tipográfica de los idiomas es un tema bastante complicado y no siempre se resuelve desde el diseño en sí, como que hay que armar grupos siempre y eso está bueno. Bueno, hace poco surgió ahora el libro que se va a presentar
surgió una cuestión sobre justamente lo que vos vas a abordar en tu exposición, que tiene que ver con el puso. ¿Cómo Ok, representar el puso? ¿Es un apóstrofo o es un saltito? un ¿Y saltillo. qué? Algo así. Es un tema. Hay El trabajo. asunto, el asunto es que en un punto no están en las manos de los diseñadores de tipografía decidir eso. O sea, nosotros lo que podemos hacer es ofrecerle las herramientas a, a los lingüistas, a los historiadores, a los pedagogos para que puedan acceder a los signos. Y también a los usuarios finales, o sea, no solamente a los académicos o a los diseñadores. Pienso que mi mamá también tiene que poder mandar un mensaje de texto con las letras como corresponde y listo. O sea, no tiene que ser una cuestión de especialistas, tiene que ser un acceso a todos. Bueno, tenemos que, para consolarnos, tenemos que pensar que si el mundo en el Renacimiento hubiera sido colonizado por los chinos, las lenguas del mundo escritas por los chinos y no por los europeos, estaríamos peor con ideogramas. En broma, pero en Sí. fin, ¿verdad? Es interesante porque hay toda una discusión de las primeras gramáticas, por ejemplo, del tupí, en que dependía mucho de la lengua de origen del gramático. O sea, tupí, un francés escribía toupi, por ejemplo, ¿verdad? Que sería en francés tupí. Bueno, en las gramáticas impresas, o sea, yo lo que estudio, lo que observé, a comparación a lo mejor de todas las disertaciones que vengo oyendo, es exclusivamente la representación tipográfica del signo. Y para mí es súper importante, por ejemplo, en dónde fue impreso el libro, quién fue el impresor, qué tipografía usó, porque ahí es donde se empiezan como a mover la representación de esa letra. Digamos, en el manuscrito, en la presentación de Leonardo, que hablaba tanto de los manuscritos, por ejemplo, la escritura manual es un gesto, o sea, va a estar mediada solamente por la habilidad que tengamos para dibujar las letras, pero no hay ninguna otra cosa que se interponga. Cuando ya tenemos que imprimirla o tipearla, hay algo en el medio que nos está haciendo de barrera a lo mejor. Tocó seguridad y toda esta cuestión de la imprenta, hay toda una colegas europeos, digamos, que trabajan con la llamada gramatización masiva de las lenguas del mundo en el Renacimiento, asociada al surgimiento de la imprenta. Y justamente el hecho de que el manuscrito medieval es un objeto cultural muy diferente y que incluso da espacio a la variabilidad. Sí. La cuestión de estandarizar con los libreros que tienen que imprimir de manera inédita, muchas copias de lo mismo, hace que los propios impresores acaben tomando decisiones por la lengua. Entonces, por ejemplo, el suprimir la mayúscula, el acento de las mayúsculas, entonces en español, porque no cabía claro. en las matrices, en fin. La cuestión técnica es fundamental en términos ideológicos, políticos, es decir, cómo da una forma u otra a la relación que tenemos con la lengua. Sí, totalmente. ¿Les parece si vamos iniciando la mesa? Hay una expositora que todavía no se conectó, pero no se contactó tampoco. Y bueno, por ahí si se conecta más tarde, la incluimos en otra mesa. Entonces vamos a iniciar una nueva mesa, la mesa 4 de ponencias. Es una mesa que se va a focalizar en de nuevo archivos y historia de la lengua, la representación tipográfica de la lengua guaraní. Entonces tenemos en primer lugar la ponencia de Carolina Iobagnoli, ¿puede ser? Sí. Representación tipográfica del sonido de la consonante glotal sorda en el guaraní paraguayo, en los libros de gramática, ortografía y vocabularios guaraníes entre el periodo jesuita, 1640 aproximadamente,
y el Congreso de Montevideo en 1950, una brecha temporal bien amplia. Carolina es diseñadora gráfica, diseñadora tipográfica, mejor dicho, y forma parte del equipo de Huerta Tipográfica de Argentina. Y seguidamente vamos a tener la exposición de la doctora Carolina Rodríguez Alcalá de la Universidad de Campinas, Brasil, con la exposición Lengua, Escritura y Formas de Subjetividad en el Espacio de las Misiones Jesuíticas, las gramáticas de guaraní como documentos históricos. Entonces comenzamos con Carolina Giovagnoli. Adelante, todo tuya la exposición. Bueno, aquí empiezo. Bueno. Primero, muchas gracias por este espacio. Voy a leer la ponencia para no pasarme de tiempo y irme por las ramas, así no me escapo. Bueno, como ya dijo, soy diseñadora de editorial y diseñadora de tipografía y trabajo con las palabras, pero desde otro lugar. Esta presentación es el extracto de lo que presenté por escrito y aborda la problemática de la representación tipográfica de la lengua guaraní. Hace 10 años me enfrenté por primera vez a desarrollar una tipografía que atendiera las particularidades del idioma guaraní. Y desde entonces mi trabajo siempre me lleva a buscar información en vuestros espacios de estudio. Por eso quiero contarles qué es lo que hacemos los diseñadores de tipografía y cómo vemos vuestro trabajo, pues nos provee de herramientas valiosísimas para poder desarrollar tipografías con las cuales los usuarios puedan escribir sus palabras. Desde mi perspectiva, cuando veo un idioma, veo su composición tipográfica. O sea, en esta página compuesta en checo, veo un idioma decorado, en contraposición de esta que está compuesta en inglés, donde la composición tipográfica es mucho más despojada. Veo un guaraní anguloso en contraposición de un portugués redondeado. Cuando veo una palabra, veo esto. Pero la cuestión es que no quiero contarles sobre mis asuntos, sino que me gustaría hablar más bien de las zonas que transitamos juntos, de los espacios donde nuestras disciplinas podrían dialogar. Me gusta pensar el recorrido que hacen las palabras, desde que alguien las piensa hasta que otro las lee. En mi trabajo no estudio con la palabra escrita, porque esa actividad manual no está mediada por ninguna tecnología, solo por la capacidad de que una persona escriba. Voy a hablar de los textos compuestos, o sea, de los que podemos tipear, porque en esa acción de tipear hay una mediación tecnológica que nos permite o no lograr nuestro objetivo. Esa tecnología pueden ser los tipos móviles de metal o los tipos digitales, como los que tienen ustedes en sus computadoras. Hasta el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, para componer una página de un libro, una persona tomaba cada letra de una caja tipográfica y la ordenaba una tras otra en su componedor para armar esa página. Hoy buscamos las letras en nuestros teclados, apretamos esa tecla, la tecla llama un signo que está dentro de nuestras tipografías digitales. Esa tipografía tiene la letra que aparece luego en nuestras pantallas. Aquí, así, se veía un componedor y la forma de una página antes de entrar a la imprenta. En la imagen de la derecha podemos ver su correlato contemporáneo. Hoy en día, todos los textos están mediatizados por la tecnología digital, haciendo que el recorrido de la palabra sea un poco más complejo. El guaraní se escribe con letras latinas desde la conquista y se compone con tipos móviles que estaban en las cajas de imprenta del castellano desde la imprenta colonial. La caja tipográfica digital de la actualidad
a pesar de tener la posibilidad de albergar muchas más letras, está ordenada y estandarizada por idiomas ajenos. Mi trabajo es diseñar esas letras, pero principalmente es lograr que esas letras puedan ser utilizadas por los usuarios, o sea, que puedan ser tipeadas y llevadas a la acción. Este sería el escenario ideal para que un idioma viva en el día de hoy. Los diseñadores de tipografía analizamos las investigaciones de lingüistas, historiadores y pedagogos y desarrollamos fuentes tipográficas, en las cuales todos los signos que necesita el guaraní están digitalizados, los que se necesitan ahora y los que se necesitaban antes. Además de estar digitalizados, deben estar correctamente codificados según el estándar Unicode. De esta manera, un usuario puede desde su teclado apretar una tecla y usar esa letra para componer un libro, un sitio web o un correo electrónico. En este escenario ideal, todo funciona. Hay un teclado a donde aparecen las letras, o sea, donde tengo acceso a las letras. Todas las letras están digitalizadas y la ubicación en el cajetín tipográfico es el correcto. El problema con este modelo es que cuando lo contrasto con la realidad, el escenario es diferente. Puntualmente, el problema en el guaraní son los reemplazos tipográficos que ocurren en los signos nasales y en el puso. Visualmente, esto genera inconsistencia tipográfica y una falta de coherencia gráfica en el idioma. Obviamente, desde la perspectiva del diseño gráfico y del diseño tipográfico. Para entender por qué ocurre esto, me detuve a observar cómo los usuarios acceden a sus letras, cómo las usan. El principal problema es que los teclados que circulan en la región no contienen estos signos y como consecuencia los usuarios utilizan los signos que tienen a su alcance. Por lo tanto, el puso puede ser representado con un acento agudo, una comilla, un apóstrofe, un saltillo o cualquier signo que se le parezca, siendo que en las ortografías que he registrado actuales, el signo indicado es el apóstrofo. Pensemos en este experimento. A dos usuarios del castellano rioplatense les pido que tipeen esta frase en un teclado que no contiene la Z. El primero va a resolver este problema reemplazando la Z por un número 2, porque según él, la Z y el 2 tienen formas parecidas. El segundo considera que su versión del castellano, la Z y la S, suenan igual, por lo tanto va a utilizar la S. Desde mi perspectiva, ambas soluciones son válidas. Lo que falla es la falta de acuerdo dentro de la comunidad usuaria de una lengua para tener una solución unívoca. Otros idiomas como el alemán han estandarizado estos reemplazos. Por ejemplo aquí, las vocales umlaut, cuando no pueden ser tipeadas, se apela al dígrafo histórico. Entonces, en lugar de la A con diéresis, usamos la AE. Acá es súper importante rescatar que los hablantes respetan y conocen este acuerdo. Comparando todo esto con el asunto del reemplazo que ocurre con el puso, tenemos estas 4 frases. En las 4, el puso está representado por distintas letras. Las 4 frases pueden ser leídas y comprendidas perfectamente. El problema es que el registro informático de estas palabras es diferente. Y aquí es donde falla el acuerdo. En la columna de la derecha podemos ver cómo se codifican los signos. Mencioné antes algo sobre una codificación Unicode. Esa codificación es el número de identidad de los signos. Y cada uno tiene un número. Esta codificación hace que tengamos 4 palabras distintas, no que tengamos 4 representaciones de la misma palabra.
Ese número Unicode nos da acceso a un montón de información sobre el signo. Esta forma de codificación se inicia a finales de los 80 por un acuerdo entre Apple y Xerox, que vieron en ese momento la necesidad de unificar la forma de llamar a los signos. En la época de los tipos móviles, el cajista tomaba cada signo de la caja tipográfica, cada sellito de metal, con los ojos cerrados, porque había un acuerdo de qué signo iba en qué cuadradito, en qué cajetín. Con los Unicodes pasa lo mismo. Ese lugar de cada signo es único. Por ejemplo, la vocal, la A nasal, la A con tilde, tiene un Unicode, el 00E3. No importa cuál sea el aspecto de esa letra. En todas las tipografías, en la cajita que tiene el número 00E3, va a haber una A minúscula con virgulilla arriba. Llegado el caso que la tipografía no tenga ese signo, lo que tiene que pasar es que esté representado con un cuadrado tachado o con algún signo que identifique que ese signo no está. En este sentido, la solución que propone, por ejemplo, la tipografía Guaraní Arial, de utilizar reemplazos en la codificación, me resulta un poco acotada, principalmente porque los textos que están compuestos en esta tipografía están acotados a que funcionen bien en esa tipografía. Lo que ocurre aquí es que el contenido de la cajita donde va la E, por ejemplo, la E con circunflejo, fue reemplazado por la E con tilde. El problema es que si yo llevo este texto a otra tipografía donde no está este reemplazo, todos los signos que tengan, que antes tenían la tilde, la virgulilla, en la nueva tipografía van a tener el circunflejo. O sea, si yo paso este texto a otra aplicación o a otro dispositivo donde no instalé esta fuente tipográfica, todo se va a modificar. Y ahí empieza una confusión. Muchos problemas de digitalización y de codificación se están resolviendo. Por ejemplo, uno de los últimos avances que ha hecho Unicode fue reconocer los signos como con elementos independientes y combinables. Por ejemplo, hasta hace un par de años, cada letra era un signo. O sea, yo tenía la A con tilde en un solo cuadrado. Ahora yo tengo una letra A, tengo la tilde o la virgulilla, digamos, el nombre que le pongan en cada disciplina, y puedo combinar estos dos signos para generar la nasal. Esta mejora es realmente un gran salto. Lo que pasa es que lentamente se está implementando. Todavía no es accesible a todos los dispositivos y a todas las aplicaciones. Entonces, en este sentido, para mí es súper importante dar acceso a los usuarios a sus letras. Y es aquí donde vuelvo a considerar el desarrollo de un teclado que visibilice las letras para escribir en guaraní. Traigo el caso de José Manuel López Rocha, que es un colega de México, que hace un par de años armó un equipo interdisciplinario con hablantes, lingüistas, pedagogos, diseñadores de tipografía y programadores, para poder organizar y rediseñar las funciones de un teclado para que pudiera albergar el alfabeto Mixe. Esta acción dio un salto inmenso en la accesibilidad de la escritura Mixe a sus usuarios. Otro colega de Ecuador, Juan Casco, también ha presentado una propuesta de teclado para el quichua norteño ecuatoriano. Estos casos, para mí, son casos importantes que generan un antecedente y que es importante de tener en cuenta. Cuando un lector está frente a la página de un libro, o cuando un usuario quiere escribir un mensaje,
desconoce el recorrido que tienen que hacer las letras para llegar al papel o a la pantalla. Y es en este camino invisible a donde está nuestro trabajo. El diseñador de tipografía atiende las formas y el funcionamiento de una fuente tipográfica. Es importante producir tipografías que los usuarios puedan usar, con los cuales puedan escribir sus palabras. En este sentido, considero a la tipografía como una herramienta de inclusión y una voz para reclamar por la vigencia de los derechos lingüísticos. Como vimos, los cambios tecnológicos implican adaptaciones, reformulaciones del hacer y nuevos acuerdos. En América Latina, pasar del tipo móvil de metal al tipo móvil digital en los 80 nos ubicó en el mapa mundial como productores de tipografía. Esta situación nos permite hacer fuentes tipográficas que respondan a nuestras necesidades idiomáticas y a nuestros contextos culturales, nutridas del diálogo y del trabajo colaborativo entre disciplinas cada vez más diversas, con una visión integradora y dispuesta a ofrecer soluciones a un problema que arrastramos desde hace ya 500 años, que es la representación tipográfica de nuestros idiomas locales. En ese sentido, es mi deseo que este trabajo sirva para generar nuevos espacios de diálogo entre ustedes y nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Por favor. Muy sintético y muy medido también, muy cronometrado. Es que el tiempo es así, es tiempo. Vamos a, seguramente hay comentarios, preguntas que quieran hacer. Sí. Lo vamos a dejar para el cierre de la mesa, entonces ahora le damos lugar a Carolina Rodríguez para que pueda presentar su trabajo, que se titula Lengua, Escritura y Formas de Subjetividad en el espacio de las misiones jesuíticas, las gramáticas de guaraní como documentos históricos. Adelante, Carolina. Estoy intentando. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar aquí en este espacio y quiero agradecer a los organizadores por esta oportunidad. Estoy intentando, a ver, un poco compartir. Está aquí. Perdón. Bueno, el trabajo que les voy a presentar forma parte de una investigación que comencé hace ya varios años con colegas, con un equipo más grande, colegas especialistas de la gramatización de otras lenguas de Europa, de Asia, en fin. Y la idea que quiero, el recorte que quiero presentarles aquí, es específicamente de qué manera las gramáticas y los diccionarios pueden ser tomados como documentos, como partes de un archivo de interés, tanto para la lingüística y la historia de las ideas lingüísticas, como para la historia social y política. En nuestro caso específico, para la historia social y política de las misiones jesuíticas y del periodo colonial. Lo que les voy a presentar específicamente es un análisis del funcionamiento de los ejemplos en las gramáticas de guaraní, para mostrar en qué medida los procedimientos de selección, de formulación, de validación de los ejemplos nos dan pistas para comprender las formas de sociabilidad constituidas en el espacio misionero. Y con ello también entender la especificidad y el contraste de ese espacio social, político y lingüístico con relación al espacio de los vernáculos europeos que fueron también gramatizados hacia la misma época. Voy a tomar, me voy a basar principalmente en estas tres gramáticas, en la gramática de Aragona y de Billy Montoya, que son de un primer momento
de descripción en la primera mitad del siglo XVII, y de Paulo Restivo de inicios del siglo XVIII. El punto que quiero desarrollar es de qué forma el valor instrumental que tuvo la lengua en ese contexto, asociado a la imagen de su locutor y de su cultura, le dio una forma al trabajo lingüístico realizado y también una forma a la sociabilidad y a la subjetividad. Voy a intentar ejemplificar, ¿verdad? Definir justamente los ejemplos como modelos a imitar, los ejemplos como modelos que no se deben imitar, es decir, los contraejemplos, y finalmente hacer algunas consideraciones finales sobre la relación entre la lengua, la gramática y el funcionamiento social. La finalidad de la gramática como instrumento para el aprendizaje de la lengua por parte de los misioneros extranjeros para la comunicación oral con los indios, imprimió una forma específica a esas gramáticas que tienen al mismo tiempo elementos de tratados teóricos, de manuales didácticos de lengua y paradidácticos de doctrina. Esa forma particular de esa gramática, cuando la comparamos, no sé, con la gramática de francés o de castellano, determina una disociación de las funciones de los ejemplos como modelos a imitar. Porque un ejemplo es al mismo tiempo un modelo de lengua a imitar. En ese caso, los ejemplos se dirigen al misionero extranjero, que es el interlocutor del discurso gramatical. Y se habla del indio en tercera persona, con expresiones que introducen los ejemplos, como los indios dicen, usan, responden, como es muy frecuente en todas esas gramáticas. Como modelos morales, es decir, que incitan a una acción, los ejemplos se dirigen al indio, pero a través del misionero aprendiz. En este sentido moral, los ejemplos tienen a su vez una doble función, una función didáctico-religiosa y una función política de subordinación al misionero. En su función didáctico-religiosa, ¿qué es lo que encontramos como ejemplos? Encontramos ejemplos que ilustran la doctrina cristiana, además de otros elementos culturales relacionados a la desnudez, a la monogamia y muy frecuentemente a la ideología del trabajo que se intentaba implantar entre los indios. En su función política, la identificación al misionero, los ejemplos incitan a los indios a identificarse con el misionero a través de algunos puntos. El primero es a través de las expresiones de amor al misionero. O sea, se pone palabras en la boca de los indios como parte aquí tenemos un manual de doctrina, digamos, y de subordinación. Amo al sacerdote, que es retratado como maestro bueno y justo. ¿Verdad? Sacerdote bueno se enoja solo porque no lo obedece y no por otra cosa. ¿Verdad? Por el reconocimiento de la necesidad del trabajo catequético. Entonces, en buena hora han venido aquí los padres, quiero que me enseñen las cosas del cielo, sabe enseñarme, quiero saber rezar. A través de la exigencia de la obediencia al misionero colocado en posición de mando. Hágolo hacer, hago que se confiese. El Padre ama a los que cumplen lo que Él les manda. Esa cuestión de la obediencia es central en todas esas gramáticas y está asociada a la afirmación de los castigos en caso de desobediencia, tanto eternos como temporales. Entre los eternos tenemos, por ejemplo, por no haber sido vuestros abuelos cristianos se fueron al infierno, o temporales, y es muy sintomático que el verbo azotar es al lado de enseñar y más frecuente en los ejemplos.
Entonces, muchas veces el ordinario se azota y otros. Los contraejemplos o ejemplos desaconsejados. El objetivo expreso de esa gramática es entender y ser entendido para salvar almas. Son palabras de los gramáticos. Por lo tanto, el gramático intenta registrar todos los usos observados para poder entender la lengua. Entonces, así los indios también pudo decir, también usan, los otros indios también se puede usar, etc. Pero no todos esos ejemplos deben ser imitados, ya que para ser entendidos bastan algunos usos. ¿Y cuáles son los ejemplos que no se deben imitar? El primer criterio es la frecuencia del uso. Es decir, no se deben imitar los que se usan poco, ¿verdad? Pero que se incluyen para que se puedan entender. Algunas veces usan, es más usado. ¿Verdad? No se deben imitar los que no se usan, entienden en todos los pueblos antes de confirmar si se usan. Entonces, esto apunta para la variación dialectal y esto aparece ya en Montoya, retomando lo que el colega acabó de presentar. Entonces, lo uso indio de la Concepción. Y no se deben usar, como vemos, no hay al leer las gramáticas, no hay una valoración de las variedades dialectales, ya que comprender los usos en todos los pueblos es fundamental para comunicarse con los indios y enseñarles la doctrina. Entonces, la única valoración, digamos, que aparece es sobre el guaraní de la sociedad mestiza, que nos es muy familiar eso, ¿verdad? Es considerado una jeringonza, lleno de solecismos, barbarismos, una lengua corrupta, debido a la relación con el castellano. Y el tercer criterio dentro de la frecuencia son los que ya no se usan, entienden más, lo que apunta para la variabilidad temporal. Esa era una crítica que había a Ruiz de Montoya en la época de Restivo, porque el trabajo de Montoya ya no se entendía algunas décadas después. Entonces se consideraba que era tiempo perdido leerle. Como dice probablemente Restivo en un manuscrito que se le atribuye, y en el que el autor del manuscrito, probablemente Restivo, dice, se dispone a pasar en limpio ese manuscrito para que se entienda. Lo que tenemos aquí como indicación del valor de la lengua es el valor instrumental de la lengua y las gramáticas de guaraní, que se mantuvo hasta el final del trabajo gramatical, porque Restivo justamente representa esa segunda etapa, ¿verdad? En que esa cuestión instrumental de entender y ser entendidos apunta a esa idea de sincronía y de una cierta fidelidad al presente, al uso presente, que se opone a la idea del arcaísmo. Lo que se critica es el arcaísmo. Lo que no se usa, no se entiende, no sirve más. Que se opone al valor patrimonial de la lengua que orienta la gramatización, por ejemplo, de los vernáculos europeos, en que la lengua es tomada como un monumento cultural a ser preservado, cultivado, desarrollado. Es decir, tenemos aquí una especie de fidelidad al pasado, ¿verdad? En que la idea criticada sería la idea de corrupción de la lengua por el paso del tiempo. Bueno, el segundo criterio, además de la frecuencia, son los usos inaceptables para el locutor, los errores. Y se apuntan dos causas, aparecen por lo menos, aunque no sean así definidas. La primera sería lo que llamaríamos de interferencia de la lengua materna del aprendiz. Entonces son todos los ejemplos que suelen equivocar a los principiantes por ser sus romances semejantes. Hay muchos ejemplos en ese sentido. Y el segundo criterio es el uso de formas correctas, pero más sofisticadas, más difíciles, ¿verdad? Que los indios y los que saben bien esta lengua
Dice, las usarán, ¿verdad? Porque sin ellos la oración queda sin viveza, pero de los dos, lo mejor será dejarlos y usarlos. Aquí tenemos que, nuevamente, contrastando el valor de la lengua, ¿verdad? Tenemos un criterio semántico y no estético de estilo sofisticado, de desarrollar el estilo. Porque el problema es el problema de la comunicación oral y de la traducción religiosa. Y el gran fantasma es el de la herejía. Creo que no voy a tener tiempo de leer este ejemplo, pero es muy divertido, ¿verdad? Porque el aprendiz se expone a decir algún disparate en esa lengua, como si cambia el relativo como agente de la oración principal, diría, ¿verdad? Si te guste, el doctor te va a dar lo que tenés que usar vos y le compras los vidrios. ¿Perdón? Grande, tenés que comprar con este vidrio, oscurecido. Y el pequeño Por no. ejemplo, el Beetle marrón es para mirar de lejos. Perdón, creo que hay algún... De cerca. Mirar de cerca. Pero ya no te sirve. No, ninguno de los dos me sirve. Tenés que cambiar los vidrios. Sí. Perdón, ¿pueden mutear Sí. su... Ahí estamos. Bueno. Muchas gracias. Entonces, que los judíos clavaron en la cruz a Jesucristo por ser malos, se cambiara, diría, los judíos clavaron a Jesús en la cruz por Jesús ser malo. Bueno, nuevamente vemos que no se trata de que el misionero aprendiz adquiera una lengua para desarrollarla, ¿verdad? Sino que la aprenda estrictamente con el objetivo, el fin principal que se pretende, como dice, que es la salvación de sus almas. Es decir, entender y ser entendidos para salvar almas es algo que de Aragona a Restivo, pasando por Montoya, los misioneros repiten. Para entender, definir en realidad esas diferencias, esas características de trabajo con relación al guaraní, es interesante compararlo con una afirmación muy sintomática de una historiadora del francés en el momento de la gramatización del francés, ¿verdad? Entonces, la gramatización de las lenguas europeas se dio alrededor de una convergencia. Entonces, veamos, los escritores de la época, estamos hablando del francés, del periodo clásico, tenían conciencia de que su tiempo creaba algo que aún no había existido, una lengua arreglada por un común acuerdo entre los gramáticos que legislaban, los autores que se servían de ella y el público que la leía. Atmósfera fundada en un sentimiento compartido por todos de la excelencia del francés. Entonces, veamos que la gramatización del guaraní, podemos caracterizarla, ¿verdad?, por una disociación o divergencia entre el autor de la gramática, el misionero, y el locutor de la lengua, entre el destinatario del trabajo gramatical y del trabajo ideológico, entre el lector de los textos religiosos traducidos, que era el misionero, y el destinatario de su mensaje, el indio, que no leía sino que lo escuchaba de la boca del misionero. Por lo tanto, no era un público lector, sino un público oyente. Una disociación, por fin, entre lengua y cultura. Porque en los documentos de la época encontramos que, por un lado, se habla del gran artificio y de la majestad de la lengua, como por ejemplo, en este pasaje del padre Ignacio Chomet, dice: yo confieso que después de haber sido iniciado en los misterios de esta lengua, quedé sorprendida al encontrar tanta majestad y energía. Cada palabra es una distinción exacta y explica la naturaleza de la cosa que se quiere expresar, etc. La traducción es mía. Pero la sorpresa en realidad, ¿verdad?, surge de la disonancia que existe entre la lengua y la cultura del locutor. Él dice: jamás me hubiera imaginado que en el centro de la barbarie se hablara una lengua tan noble, armónica, etcétera, etcétera.
esa incongruencia entre la lengua y la cultura del locutor lleva incluso a preguntarse por el origen de la lengua. Y hay dos hipótesis. O la lengua es un don de Dios dado directamente al hombre y no invención de los hombres. Entonces aquí hay toda una reflexión sobre las lenguas amerindias de manera general y sobre el guaraní en particular, que solo eso explicaría cómo seres tan incultos habrían inventado una lengua tan sofisticada. O, por lo contrario, esta es la opinión del padre Pera Mas, o los inventores habrían sufrido una involución, como dice el padre Carrier. El idioma elegante puede arguir mucha capacidad de los primeros inventores, pero no en los que por su vida agreste y sin cultura degeneraron de sus antepasados. En esto vemos entonces que esa imagen del indio y de su cultura como algo a ser transformado y transformado por la fuerza es algo que caracteriza todo el proyecto colonial a partir del siglo XVI. Como vemos en documentos del padre José da Costa, al principio, ¿verdad? Esa asociación de los indios a hombres animales, o asociaciones como al jumento, etcétera, ¿verdad? Y que hay que hacerlo por la fuerza. Y que vemos que se proyecta, Costa llega incluso a dar directivas de cómo se debe castigar. Dice que cuanto de duro y desagradable haya que hacer contra los indios se haga más bien por manos de ellos. Hay muchos ejemplos en las gramáticas del guaraní que dicen mandar azotar, hago que sea azotado. Entonces, esta imagen de representación del indio se proyecta del siglo XVIII ya en los misioneros en el Paraguay. ¿Verdad? No son capaces de oración mental como nosotros cuando niños, sino de vocal y está un poco cortado aquí, de decir lo que les dictan. Si las tuvieran y no fueran tan lampiños, les quedaría muy bien el nombre que les dan, de niños con barba. O no pueden inventar ni idear absolutamente nada por su propio entendimiento, aunque sea la más simple labor manual. Bueno, en esto, en realidad, podemos ver de qué forma, con eso concluyo, digamos, de qué manera ese encuentro de los europeos con los amerindios representó una alteridad radical, porque el encuentro, por ejemplo, con los orientales, o sea, los orientales ya conocían, ya desde Marco Polo había circulación de conocimientos, etcétera. Entonces la actitud de los europeos y de los misioneros en particular no fue la misma con relación a los chinos, a los japoneses o a otras sociedades, ¿verdad? Porque con los amerindios se encontraron con poblaciones de las cuales no había referencia en los grandes textos del occidente cristiano, que son los de la antigüedad clásica grecolatina y de la Biblia. Las sociedades, en particular las sociedades guaraníes, eran sociedades sin escritura, sin ciudades, sin estado, sin mercado, y eso causó un extrañamiento radical, ¿verdad?, que orientó el trabajo gramatical y la constitución de las sociedades, dando una forma particular a las gramáticas y al trabajo lingüístico, y a las formas de sociabilidad en ese espacio colonial particular. Les agradezco mucho la atención. Estas son algunas de las fuentes primarias y la bibliografía general básica. Gracias por la atención nuevamente. Muchas gracias, Carolina. Voy a cerrar un poco la pantalla compartida. Bien, ahora invito a los presentes, los y las presentes, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta acerca de las exposiciones. Leo antes un comentario de Silvia Hirsch sobre la exposición de Carolina Giovannoli. Dice, un comentario es que entre los guaraníes donde trabajo en el norte argentino, la I tachada la escriben con el signo más,
lo cual genera confusiones, precisamente porque no hay una tipografía acorde y que permita visibilizar la lengua guaraní. Eran los guaraníes del noroeste argentino. Sí, algo que pude ir viendo en estos tiempos, en estos años de investigación, es que hay distintas representaciones tipográficas según la región, de la misma manera que hay distintos guaraníes. Y bueno, volvemos a lo que planteaba, hay como una falta de acuerdo en cómo representar los signos. Ese es para mí uno de los puntos más importantes. Pero lo que es súper importante es que nosotros los diseñadores de tipografía lo que hacemos es diseñar el signo y hacerlo accesible. O sea, la decisión de qué forma va a tener, qué forma va a representar qué sonido, ya es tarea de ustedes, tal vez. Muy bien. Alejandra Vidal está levantando la mano. ¿Puede ser? Ale, ¿querés hacer una pregunta? Acá estoy, sí, hola, ¿qué tal? Para Carolina Giovagnoli. Bueno, me gustó mucho tu exposición, muchísimas gracias. Yo quería hacerte un comentario. Trabajo con la lengua pilagá. Y nosotros tuvimos como varias etapas con la cuestión tipográfica. Primero se desarrolló una tipografía a fines de la década del 90 que no era compatible con Unicode, y recién 20 años después, cuando empezamos a notar esto de publicar, digamos, bajo esa tipografía era sumamente complicado. Hubo libros que hubo que componer, digamos, página por página, letra por letra, como vos estabas hablando de época antigua, ¿no es cierto? O sea, me hacía acordar a la época en que solamente teníamos una tipografía pílaga como, qué sé yo, como Times New Roman o Arial, cosas así. Bueno, pero no era compatible. Luego, en una segunda etapa, 20 años después, sobre un teclado, digamos, sobre el teclado del polaco, porque Pol y Pil, digamos, tenían similitud fonética, que es el que figura en la página web de la lengua pílaga, que vos lo podés bajar, lo instalás, y cuando vos seleccionas ese teclado, el problema que tiene es que toda la distribución del teclado de Windows cambia y no se pueden ingresar muchos de los caracteres especiales como qué sé yo, peso, porcentaje, acentos, etc. En la tercera etapa empezamos a trabajar con un equipo de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia, con el profesor Alejandro Zunino, que es director de una unidad de ejecutor del CONICET, y dos estudiantes de él. Y el cambio que ellos realizaron, y que ya ahora, digamos, está en condiciones de ser cambiado en la página web y de instalarse, es que el nuevo teclado, que por supuesto es compatible con Unicode, está basado en el español latino, que tienen los teclados acá, ¿no es cierto? O sea que vos lo seleccionás desde la parte inferior de la pantalla, dice español pilagá, o algo así, y se conserva toda la distribución común que uno ve en las teclas físicas, y se agrega también la combinación de la tecla Alt-GR. Okay. Y bueno, y en la etapa en la que nos encontramos ahora es en el desarrollo del teclado en Android. Okay. Que creo que ya también está terminado. Entonces, bueno, nada, que fue todo un periplo. Para mencionarlo como un caso más de derrotero tipográfico de lengua indígena argentina. Es que, digamos, bueno, antes de la charla hablábamos un poco de eso. Realmente al día de hoy, en estos últimos 10 años, la tecnología avanzó un montón. Entonces, por ejemplo, lo que contaba de que ahora Unicode digamos, reconoce los signos de manera independiente, la G con tilde ya no es un problema. La G con tilde no tiene Unicode. Entonces no se podía tipear. Digamos, no había forma.
al reconocer esos signos ahora de manera independiente, si yo tengo la G y tengo la tilde, puedo tipearlos y se montan uno sobre el otro de manera automática. Por otro lado, digamos, el asunto de la generación del teclado, esa también es cada vez más simple. O sea, cualquier persona que juegue a los jueguitos electrónicos con su computadora tiene un conocimiento básico para cambiar la función de las teclas. O sea, ya no es algo que tenemos que llamar a la NASA. Lo importante es hacerlo sesudamente, o sea, como en contacto con los usuarios del idioma, qué sé yo. Tengo un prototipo de teclado para guaraní y está pensado para que funcione de manera conjunta con el español y el portugués, porque como que tiene que actuar con los idiomas de contacto, o sea, no solo guaraní y del resto me olvido. O sea, el grupo de idiomas que conviven en esa región tendrían que tener todos los signos. Y después ¿cómo se llama? La materialización del objeto teclado es simple, desde la manera más rudimentaria de ponerle stickers nuevos arriba de las letras, hasta imprimirlo en un taller de serigrafía. O sea, no es, lo que me resulta a mí como motivador es que esa solución cada vez es más accesible y simplificaría un montón de problemas. El muchacho que está trabajando con el quechua norteño ecuatoriano, sí, él está trabajando en este momento justamente con el teclado del Android y va a pasos acelerados a comparación de años atrás. Cada vez es más sencillo resolver eso. Entonces eso simplifica mucho el problema. Gracias. Por favor. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Solamente una pregunta quiero hacer respecto del público, porque veo que hay algunas cuentas que no tienen nombre. Si se encuentra Valentina Canese conectada. ¿No? Por lo visto que no. Bien, si no hay más preguntas... perdón, Leonardo Serno está levantando la mano. Leo, ¿querés hacer tu comentario? Sí, muchas gracias. Para la señora Carolina Rodríguez Alcalá, muchas gracias por su presentación, me pareció muy buena. Yo quería preguntarle si dos cosas, ¿no? Por un lado, si usted en este trabajo no nota que haya habido una evolución entre la gramática de Montoya y Aragona, por un lado, y la gramática de Restivo, ya que la separan unos 80 años y bueno, y una experiencia un poco diferente en el mismo contexto. Y por otro lado, este comentario que ha hecho usted sobre la gramatización de las lenguas romances, poniendo el ejemplo del francés, donde, bueno, usted ha señalado que ha habido una convergencia entre los productores, los usuarios, los lectores, si no resulta también pertinente considerar que también ciertamente era la formación de estos estándares nacionales, de algún modo llevaban a una divergencia con respecto a los otros romances que de algún modo no acompañaban a las lenguas imperiales, ¿no? En ese sentido, si no puede por ahí colarse alguna ideología glotocéntrica, ¿no? en estas variedades imperiales, de las lenguas imperiales, que también se proyectara a las gramáticas de las lenguas indígenas. Entonces estas dos cosas, la evolución y el problema de, bueno, de esta ideología
transparente. Muchísimas gracias, Leonardo, por las dos cuestiones muy interesantes. En este espacio más corto es más difícil contextualizar mejor, pero sin duda que una gran distinción, digamos, en esta gramatización masiva de las lenguas del mundo, que para Silvano Hu constituye una revolución tecnolingüística, en la medida que las lenguas del mundo fueron descritas, categorizadas a partir de un único modelo, el modelo grecolatino, y a partir de Europa. Entonces, antes del Renacimiento, en toda la historia de la humanidad, se contaban con los dedos de las manos las lenguas que tenían descripciones. El sánscrito, el árabe, el chino, pero son pocas, bueno, a partir de la Mesopotamia, de la invención de la escritura. Y sin duda lo que produce en el Renacimiento esta gramatización masiva de las lenguas del mundo, y es importante, digamos, considerarla como un fenómeno articulado, digamos, y considerar que las lenguas dentro de Europa y fuera de Europa, en el resto del mundo, se describieron más o menos al mismo tiempo, ¿verdad? En ese sentido, dentro de Europa, digamos, los factores políticos que llevaron a la descripción de las lenguas es exactamente las transformaciones producidas por la emergencia del Estado Nacional, por la ideología jurídica que caracteriza el ciudadano moderno que va emergiendo, es decir, lengua común de un espacio común de civilidad. Y al decir común, obviamente, me gusta el término en portugués de apagar, digamos, se oscurecen, se homogeneizan en esa cuestión de la unidad todas las otras lenguas. Entonces, la gran diferencia, por ejemplo, entre la institución del francés en Francia o del italiano, después, posterior, y otras, digamos, no fue el hecho de que, y en las colonias, digamos, no fue el hecho de que en los países colonizados se impuso la lengua. Hubo también un proceso de imposición interna. En Francia sobre las demás lenguas regionales, ¿verdad? En España, y son cuestiones que siguen surgiendo hasta ahora. Entonces, seguramente eso tuvo un factor fundamental. Entonces, dentro de Europa fue eso, fuera de Europa fue la necesidad. Incluso dentro de Europa, el latín no cumplía más las funciones de lengua de la administración, de la cultura letrada, que había desempeñado a lo largo de toda la Edad Media. Hacía falta otra lengua, porque otras actividades que exigían la escritura y que estaban fuera del ámbito de la iglesia, como por ejemplo la elaboración de los contratos con la emergencia del capitalismo mercantil, exigían estandarizar las lenguas. Y los comerciantes que venían de abajo no habían sido instruidos en latín. En fin, con todas estas cuestiones y con la ideología jurídica que fue central, se explican, digamos, las transformaciones dentro de Europa con las diferencias regionales al mismo tiempo. En el resto del mundo fue la necesidad de controlar políticamente las sociedades conquistadas, ¿verdad? Del Extremo Oriente hasta la América del Sur, digamos. Y esa necesidad estuvo todavía justificada por una ideología religiosa, la cuestión de digamos, la necesidad, entre comillas, de convertir a las poblaciones a la fe cristiana. En ese sentido, una de las, y contestando, digamos, intentando contestar, son hipótesis en realidad, de la diferencia entre Aragona, Montoya y Restivo, entre estos factores que intervienen de cierta manera en la variabilidad y la transformación de la lengua, está el hecho de que en las misiones eso no fue centralizado por un Estado nacional, como lo fue en Francia, en España, en otros lugares. Digamos, los pueblos quedaban a distancia considerable entre sí, había dificultades de comunicación. Entonces, todo eso dejó un margen, ¿verdad?, para la variabilidad dialectal contemporánea y también temporal. Y con relación justamente a la estabilización de la lengua, yo trabajé un poco eso en algunas cuestiones que tengo sobre esto de la variabilidad del ejemplo. Digamos,
el hecho de que, de que esa finalidad de la comprensión de la comunicación oral produce una gran inestabilidad de los ejemplos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la obligación, entre comillas, entre muchas comillas y con mucha ideología, sin duda, de entender las palabras de un autor del siglo XIX o XVIII como parte de la cultura del hablante de esa lengua, ¿verdad? Que el hecho de necesitar comunicarse con los símbolos. Entonces, esa fue, yo cuando empecé a hacer un trabajo sobre los ejemplos, mi idea inicial era, bueno, tenemos a Montoya y Aragón en un primer momento, y en el segundo momento, Restivo ya cuenta con un corpus escrito más estabilizado. Tanto que Restivo habla de autores, los autores que se citan. Y comparando la citación de autores y la distinción que otros colegas establecen entre el ejemplo citado y el ejemplo oral, digamos, me di cuenta que la escritura en guaraní tiene otro funcionamiento, que está muy, ¿cómo se dice?, atrelada a la oralidad. Es decir, los textos escritos son, en realidad, transcripciones de la oralidad, no textos escritos realmente con un registro diferente, apartado de la oralidad. Tengo un trabajo sobre el funcionamiento de la escritura, justamente, que está por ahí, que se encuentra, sí que tiene que ver con eso. Sobre la cuestión de la convergencia, sin duda, la constitución de la unidad del Estado Nacional, ¿verdad? De la identificación de los ciudadanos con un espacio territorial, con una lengua, se hace bajo la forma de la coerción, ¿verdad? En Europa y fuera de Europa, siempre, ¿verdad? El proyecto político no es el mismo. Entonces, ese Estado, cuando analizo, me estoy refiriendo, digamos, a los escritores, a la élite letrada, a los escritores, a los gramáticos, la confluencia de esa élite, obviamente, no de la población como un todo. Entonces, cuando leemos una gramática de francés, por ejemplo, tenemos todos los ejemplos, es decir, el ejemplo se dirige al alumno, ¿verdad?, que tiene que aprender tanto francés como el modelo moral, digamos, y eso se disocia con relación al guaraní. El que aprende la lengua es el misionero, el que aprende cómo debe comportarse es el indio, ¿verdad? Entonces, y tenemos la construcción de un modelo de subjetividad del ciudadano moderno, del hombre honesto, decían las gramáticas del periodo clásico francés, que no se confunde con la imagen del discípulo obediente, que es la que guía la gramatización del guaraní. Entonces, una gran diferencia del trabajo de los jesuitas con relación a los grandes colegios en Europa, ¿verdad? Y en las misiones, es que en Europa se enseñaba a los niños con la idea de enseñar con grandes autores para que se apropiaran, mejoraran, desarrollaran la lengua y se volvieran dirigentes. En las misiones la educación también fue a una élite indígena, pero de esa élite no se esperaba que fueran totalmente dirigentes, porque por la propia representación colonial del indio tenían que estar siempre bajo tutela. Entonces sin duda, tiene absolutamente razón en el peso, ¿verdad?, de los estados nacionales y en la cuestión de que todo eso está acompañado de un discurso y de una ideología, pero la idea es entender las diferencias ideológicas tal como representadas en las gramáticas, en una gramática de francés y en una gramática de guaraní. No, está muy claro su trabajo. Muchas gracias. Me extendí un poco, muchas gracias. Gracias, Carolina. Yo voy a hacer un comentario, nada que ver, voy a intervenir un poquitito. Me viene a la mente en esto de la representación del poder y además de los roles que se le otorgan a los indígenas en las misiones. Hay un artículo de Tomás Briñón que es sobre los copistas invisibles, que es muy interesante porque es todo este trabajo de alfabetización de los indígenas, pero no para que se instruyan y constituyan, no sé, productores de discursos, sino solamente para que se limiten a realizar el trabajo de copistas. Perfecto, sí. Y que
ponga la estampa, la firma, no sé, Pablo Restivo o cualquiera de los jefes. Exactamente. Sí, yo conozco ese texto, ese trabajo sobre la escritura, muestro que hay también una disociación. ¿Qué es un escritor? ¿Qué es un autor indio? Pensando en Foucault, que es un autor. Hay una disociación entre el escritor indio y el autor, que es el misionero. Si como autor entendemos aquel que tiene la responsabilidad por el texto, digamos. Entonces hay esa disociación. Entonces el indio en realidad es más bien un copista, un escriba, que podemos decir así, pasa en limpio el guaraní macarrónico de su maestro. Y hay una disociación también entre el lector y el destinatario del texto, porque el que lee el texto es el misionero y al que se dirige es el indio. Pero el misionero lee no como un acto de lectura para descifrar un contenido, sino para saber cómo se dice la doctrina en guaraní, cómo se traduce la doctrina guaraní. Es decir, es una especie de ayuda a memoria sofisticado, digamos, el texto en guaraní. Está. Perfecto. Bueno, gracias Carolina, Gracias a todos por mantenerse conectados. Ahora vamos a continuar con la siguiente mesa de ponencias, la mesa número 5. Y si se encuentra conectada Silvina Paz. A ver. No la veo. Dionisio Fleitas se encuentra. Y Lila Scotti. ¿Qué tal, Dionisio? Bien, muy bien. Y Pona, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Rodrigo Villalba Rojas. Correcto, Rodrigo. Estoy atento acá. De coordinador. A ver, espérame un segundo. Bueno, no veo que se haya conectado Lila Scotti. Estaba previsto que comparte la mesa con Dionisio. Y si te parece, Dionisio, hacemos una prueba de compartir pantalla. Y esperamos un chiquitito porque estamos un poco pasados de hora. Probé recién, no sé si pudiste ver, Rodrigo. Sí, lo vi un ratito y después dejaste de compartir, por lo esto. Sí, ahí. sí. Estoy viendo. Cuando me ordenas, nomás voy a comenzar y cuánto tiempo dispongo más o menos para no robar mucho tiempo. Tenemos 20 minutos para la exposición. Te voy a presentar. Lila Scotti está intentando conectarse. Le voy a tratar de que se sume a medida que vos vas exponiendo. Así que te presento. A continuación, en la mesa número 5 de ponencia, va a comenzar exponiendo Dionisio Fleitas Lekowski, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, investigador de la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay. Miembro también de la Academia, ¿no?, de la Lengua Guaraní. Y su tema es el purismo lingüístico en la lengua guaraní, actitudes y prácticas lingüísticas. ¿Puedo comenzar, Rodrigo? Sí, Dionisio. Oye, Maite para Bebe, saludos para todos. Me pareció muy interesantes los temas abordados anteriormente porque hablan ahí del
la representación, del uso de la tecla en las lenguas indígenas y también el uso de las lenguas indígenas. Me parece muy buen tema o muy buenos temas como antecedentes de lo que yo voy a presentar, porque también voy a hablar de una lengua indígena, de una lengua de origen indígena que actualmente la utiliza una población no indígena en una gran mayoría, en el caso de Paraguay y también otras zonas de Argentina, incluso de Brasil. Y también Bolivia, pero la característica principal se da en el caso de Paraguay y también de Argentina. ¿Por qué? Porque utiliza esta lengua gente que no es indígena. Voy a ver si avanza esto. No sé por qué no continúa. Ahí está. El tema es lingüística y estudio del lenguaje en torno al guaraní. Les voy a hablar del purismo lingüístico en la lengua guaraní, actitudes y prácticas lingüísticas. El objetivo del trabajo fue identificar las actitudes y las prácticas lingüísticas hacia el purismo lingüístico en la lengua guaraní. En la introducción un poco quiero hablar del purismo lingüístico. Bien sabemos de que no existe lo que es el purismo lingüístico. Siempre necesitamos de otra lengua o de otras lenguas para ir manifestándonos en una lengua original por diferentes motivos. En el caso del guaraní, esto está escrito en guaraní, por eso dice ahí yopará. Es un término que se utiliza mucho en Paraguay. No sé si en otro caso se habla de esos temas tan abiertamente y siempre como en el caso del Paraguay. Y bueno, también tenemos que hablar de los préstamos lingüísticos que se da en la lengua guaraní, que es una lengua que está en permanente evolución y por lo tanto no puede escaparse ni zafarse de lo que es el préstamo. En cuanto a la metodología del trabajo que se ha llevado adelante, fue un trabajo de tipo descriptivo, de diseño cuantitativo y también cualitativo. La población estuvo conformada por docentes y estudiantes de la lengua guaraní. La muestra fue docentes y estudiantes de la lengua guaraní de la educación superior de la ciudad de Encarnación. Como instrumento se aplicó un cuestionario lingüístico tipo Likert. Y aquí quiero mencionar un poco la situación de las lenguas en Paraguay. En Guerayepurú, Paraguay, el porcentaje de uso de las lenguas en el Paraguay para poder un poco contextualizar también el tema. Bien sabido es que Paraguay es uno de los países caracterizados por su bilingüismo muy fuerte. En este caso el castellano y el guaraní. Acá utilizar las dos lenguas es algo común, algo normal y se da en diferentes contextos, en diferentes situaciones donde no se observa de ninguna manera como algo anormal el uso del guaraní y el castellano. Y para tener acá nada más que un pantallazo del año 1950 hasta el año 2002, estoy representando acá los censos, los diferentes censos lingüísticos, o sea, que censo de población y vivienda que se fueron realizando, que siempre también dentro de esas preguntas aparecen las preguntas lingüísticas relacionadas al uso de la lengua. De ninguna manera acá se mide la competencia lingüística del hablante o de la persona que declara en el hogar. Solamente se tiene una percepción de acuerdo a la persona que responde las preguntas. Y si uno mira desde el año 1950, así rápidamente, hasta el año 2002, no pongo acá el año 2012 porque hubo mucho inconveniente en el tema del censo, y vamos a tener un panorama más claro seguramente en este año 2022, el próximo año cuando se vuelva a realizar el censo de población y vivienda y se tenga también pregunta lingüística. Podemos observar de que hay una característica bastante generalizada de la población paraguaya,
de ser bilingüe, guaraní-castellano. Ese 57, 51, 49, 50 se mantiene el bilingüismo guaraní-castellano. Y también el monolingüismo guaraní es bastante fuerte, se mantiene entre 37, 43, 40, 37, y en el año 2002 bajó un poco ese monolingüismo. Y el castellano siempre está en un porcentaje bastante bajo, el monolingüismo castellano. Se mantiene entre el 4%, el 7%, y finalmente en el año 2002 con el 9%. Entonces acá destacamos, o se destaca el bilingüismo guaraní-castellano y el monolingüismo guaraní en el caso de Paraguay. Y estas lenguas en contacto hace que podamos hablar y que hablemos de un bilingüismo generalizado en el caso de Paraguay. Y este bilingüismo nos lleva también al estudio de la actitud lingüística y relacionar eso también con la práctica lingüística. Y acá, con relación al Yopará, que hay una discusión muy fuerte. El Yopará significa en castellano mezcla. Incluso hay un nombre de una comida que acá se llama Yopará, que es una mezcla de poroto y locro, que es producto del maíz. Entonces, es una mezcla que de repente se puede identificar que una palabra es guaraní, que otra palabra es castellano, porque cuando de alguna manera se pierde esa posibilidad, esa evidencia de que esa palabra sea guaraní o castellano, se utiliza el término yejea, que va mucho más allá que el Yopará. Pero el Yopará es el término generalizado que se utiliza como si fuera que el guarañol, el guaraní español o el portuñol también que solemos escuchar. Y acá quiero mencionar un poco la característica que dan acerca del Yopará los diferentes autores. Para Pic Gillard, 2004, dice: es la forma más lograda del contacto entre el guaraní y el castellano, ya es el resultado de la mezcla entre las dos lenguas. Para Meliá, 2010, considera que el Yopará es una dolencia del guaraní, pero no un indicio de su destrucción. Expresa que la probabilidad de extinción del guaraní es nula, por lo menos a corto plazo. Entonces, Meliá ve esto como una situación, digamos, normal que se da por el contacto muy fuerte de las dos lenguas. Para Villagra-Batou, 2002, representa una variante surgida dentro del cuadro de una fuerte interferencia lingüística, alimentada esencialmente por las deficiencias de la política lingüística del pasado. ¿Por qué? Porque bien sabemos es que tardó muchísimo para que el guaraní, por ejemplo, sea parte del sistema educativo paraguayo. Entonces siempre se trabajó con una tendencia muy fuerte hacia el monolingüismo castellano, cuando en realidad la población, por los diferentes censos que pudimos observar, siempre se manejó en la lengua guaraní, en su mayoría, pero sin embargo siempre se enseñó en la escuela en castellano, con un programa, digamos, de transición, siempre tendiente al monolingüismo castellano. También el Ministerio de Educación y Ciencia del Paraguay dice que el Yopará es un préstamo lexicológico no integrado a la estructura fonológica y homorfosintáctica del guaraní, que puede ser utilizado de dos maneras: para reemplazar en el texto una palabra existente y funcional en el guaraní, o en su caso para nominar un referente cultural nuevo. Y Senka Jaklikova, que también hizo unos estudios sobre actitudes y prácticas lingüísticas en Paraguay, se refiere a este término mezcla Yopará como un término general que simplemente designa la forma de hablar influida por la otra lengua y puede adquirir significados muy diferentes. Y una de la última persona que yo conozco que publicó también sobre el guaraní, cómo hablan los paraguayos, él se hace una pregunta, Guido Kalfeld, en el año 2016, publicó su libro Gramática del Yopará. Él dice que no es otra cosa que un lenguaje con dos sistemas lingüísticos como producto del español y el guaraní. Y acá quiero nombrar de que, bueno, toda esa duda que tenemos sobre qué clase de guaraní, incluso la gente habla mucho del tipo de guaraní que tenemos que utilizar. Reitero esto, yo estoy hablando de un guaraní paraguayo,
que utiliza gente paraguaya que no es indígena. En el año 2012 se estableció o se instituyó la Academia de la Lengua Guaraní, que en guaraní se llama Guaraniñe Erere Cuapabé. Erere significa el que cuida, el que protege. Y bueno, a partir de esto se fueron sacando varios materiales que de alguna manera aclaran mejor la situación, y por lo tanto quise también mencionar en esta presentación, por ejemplo, la aprobación del alfabeto guaraní en el año 2015, en diciembre de 2015. Luego se aprobó las reglas ortográficas del guaraní, que siempre se tuvo, pero nunca se tuvo así en forma oficial de una institución creada por ley, en este caso por la Ley de Lenguas 4251, que fue promulgada en el año 2010. Y a partir de esa ley se crea la Academia de la Lengua Guaraní, que funciona desde el año 2012. También la aprobación de la gramática guaraní, que viene a englobar todos esos documentos. Esta gramática de ninguna manera no es una gramática nueva, ni que solamente creó la academia, sino se hizo en base a los diferentes materiales que se disponen dentro de la gramática guaraní, y fue aprobada esta gramática el 22 de junio de 2018 y publicada ese mismo año. Y finalmente, el año pasado, en diciembre, también se aprobó y se publicó el Diccionario de la Lengua Guaraní del Paraguay. Este es el primer diccionario monolingüe guaraní. En Paraguay tenemos muchos diccionarios, la mayoría son diccionarios bilingües, guaraní-castellano, castellano-guaraní. Y por una cuestión de la función o del principio mismo que hizo que se cree la Academia de la Lengua Guaraní, se trabajó para sacar el primer diccionario de la lengua guaraní en lengua guaraní, es decir, diccionario monolingüe guaraní. También se tenía algunos diccionarios, no muchos, y bueno, con esto de alguna manera la Academia de la Lengua Guaraní también cumple con sus roles fundamentales. Y ahora me voy a ir en cuanto al purismo lingüístico, que es como una dimensión, y dentro de esa dimensión yo tomé algunos indicadores, atendiendo también otra experiencia de otros autores que siempre trabajaron la parte de actitudes y práctica lingüística. Y entonces estos son los indicadores que tomé en cuenta. El castellano entorpece el guaraní, hay que eliminar todo castellano del guaraní escrito. En vez de usar los días en castellano al expresarse en guaraní, es mejor emplear arateí, aracoin, que son neologismos, arapú, ararundú. Y también la misma pregunta en cuanto a los meses del año, si hay que utilizar esas palabras creadas en guaraní, la misma cosa para el número. Y también una pregunta si está bien escribir en Yopará, por ejemplo, en la escuela, porque el trabajo se hizo con docentes de lengua guaraní y con estudiantes de lengua guaraní del nivel superior. Y por otro lado también la situación de la DFL, que actualmente ya está más clarificada por el hecho de que ya tenemos la academia y ya hay una gramática, y ya también la academia se pronunció sobre esto. Y acá podemos observar en este gráfico en cuanto al purismo lingüístico, de que si el castellano entorpece al guaraní, mucha gente dice que no, ¿verdad? Que acá está la pregunta, la primera pregunta afirmativa es totalmente verdad, luego verdad, algo verdad, ni falso ni verdad, después algo falso, falso, totalmente falso, y gente que no quiere también opinar como una opción. Entonces podemos observar de que finalmente la gente cree, estos docentes, estos estudiantes, que el castellano no entorpece al guaraní. Hay una situación un poco de opinión diferente en cuanto a que si tenemos que eliminar todo castellano del guaraní. Algunos creen que sí y otros dicen que no. Eso se da en cuanto a los meses, a los números, a los días de la semana. Y en cuanto al Yopará, esa misma pregunta, si está bien usar el Yopará, por ejemplo, la gente considera que no corresponde usar el Yopará, o sea que tenemos un poco en la escuela, en el ámbito formal, digamos, en el ámbito académico, se considera que
También se considera que no es conveniente la incorporación de la DFL porque son letras no propias, no auténticas del guaraní. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay otras letras que no son auténticamente guaraní que se utiliza actualmente en el guaraní paraguayo y está dentro del alfabeto. En cuanto a los préstamos, por ejemplo, los sonidos propios del guaraní que anteriormente se fueron creando, en el caso de caballú para caballo, curuzú para cruz, mesá para mesa, zapatú para zapato, amaliciar de desconfiar. Entonces son una forma de prestar del castellano. Esto, por ejemplo, la gente tiene una actitud muy positiva hacia estos términos. Sin embargo, se puede observar en el cuadro que tiene una actitud más negativa la palabra amaliciar, que más bien responde a una situación más actual, ¿verdad? Que se puede reemplazar por ejemplo, con aimoa, y hay otro término que se puede utilizar también. Sin embargo, en la voz popular o en la cotidianeidad se utiliza mucho esta palabra malicia. En cuanto a zapatú, mesá, todos están de acuerdo que tiene que ser así. Y en este mismo sentido, también se pregunta qué vamos a hacer qué haríamos de los préstamos no integrados e integrados al guaraní. Entonces, para préstamos no incorporados, y si hay que ponerlo entre comillas, o hay que ponerlo entre cursiva, o está bien escribir ya nomás el préstamo, no recurrir al neologismo, por ejemplo, y decir domingo, decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. La misma cosa para los meses del año, a pesar de que va en contra de la característica propia de la silabación guaraní. Bueno, ¿qué piensan estos docentes? ¿Qué piensan los estudiantes? La misma cosa para los números. Y acá podemos observar los resultados de que hay una actitud bastante negativa con relación a esta situación. Es decir, la gente prefiere cuando no se tiene una palabra exacta para expresar en guaraní lo que se dice en castellano, bueno, utilizar cursiva, utilizar comillas, pero no incorporar, en el caso de uno, de enero, de domingo, decir abril, y recurrir un poco ya prácticamente al YGA. Y el YGA, como le dije, significa una mezcla sin poder identificar cuál es, si está escrita o si la palabra originalmente es guaraní o castellano. Se observa una actitud bastante negativa por parte de esta población que se tomó como muestra. Y estos son las tres dimensiones con los indicadores que tomé o que se ha tomado para este trabajo de investigación. Entonces, se concluye que de alguna manera se considera que el castellano no es una influencia negativa para el guaraní, pero hay que tratar de incorporar de una manera, digamos, que justamente no vaya en contra del guaraní. Mezclar el guaraní y el castellano llamado del guaraní con el nombre de Yopará, se considera que no es correcto utilizar esta forma de hablar para escribir, por ejemplo, en la escuela, es decir, en el ámbito académico, en el ámbito formal, aunque en el ámbito cotidiano se utilice bastante este sistema de comunicación que algunos autores también consideran. Existe una tendencia de conservar y preservar la lengua, es decir, hay un reacio hacia la evolución de la lengua, sino más bien la gente quiere conservar y preservar, pero sabemos de que es una situación bastante difícil por el hecho de que la lengua también tiene que evolucionar. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras, muchos términos nuevos que van apareciendo. Se observa una actitud más negativa hacia la incorporación de préstamos de una manera diferente de lo que se hacía anteriormente. Anteriormente pareciera ser que los hablantes tenían esa capacidad suficiente de incorporar y utilizar esa palabra. Sin embargo, ahora la gente también utiliza una palabra del castellano, pero ya no recurre a los mismos mecanismos que anteriormente se utilizaba. Existe una actitud positiva que se mantenga la forma de la lengua original en lo posible y no tratar de incorporar por incorporar nomás.
Y la utilización de vocablo del castellano y escribirlo como si fueran palabras propias del guaraní no es bien visto. Es decir, siempre se busca que se respete las características de silabación del guaraní, la estructura propia de la lengua guaraní. Y hasta acá, mi trabajo. Ahuillé. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Dionisio. Seguramente va a haber preguntas, va a haber comentarios para después de tu exposición. Vamos a proceder a presentar a Lila Scotti, que se sumó recién. Bienvenida, Lila. Ella va a presentar la ponencia titulada ¿Cuál guaraní? ¿El guaraníete? Hablando de purismo lingüístico, ¿no? Lila Scotti forma parte del área de estudios interdisciplinarios de educación aborigen de la Universidad Nacional de Luján, Argentina. Bienvenida, Lila, y bueno, toda tuya la presentación. Está muteada tu micrófono, está apagado. Sí, Antes que perdón, nada, sí. si tenés algo que presentar, ¿querés presentar diapositiva o algo o no? No, si no hubiera avisado, no. Ya, pero antes que nada quisiera aclararles que me considero una aprendiz al abordar estas problemáticas ante la presencia de quienes son y han sido mis maestros, como Capucín Boadén, Cerno, Ana Inés Coullonal, y que desde el área de educación aborigen de la Universidad de Luján abordamos esta temática como también de otras lenguas en conflicto en esta región, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, desde una perspectiva intercultural. Entonces, empecé hace unos años ya a trabajar con esta problemática, pero es apenas un trabajo incipiente. Desde ese lugar lo quiero presentar, es un trabajo breve. Bueno, y justamente al comenzar este trabajo de campo, fue surgiendo esta pregunta desde una pregunta que salía de los mismos entrevistados y entrevistadas, o de un enunciado de ellos. Me hablaban de un guaraníete, entonces yo empecé a repreguntar. Pero antes que eso, bueno, es necesario poner en contexto, ¿no? Esta búsqueda es una búsqueda, como les decía, incipiente, entre migrantes uruguayos, y qué es lo que consideran ellos el guaraní auténtico en la zona de, estamos Buenos Aires y lo que se llama AMBA, que es el área metropolitana, que abarca hasta 50, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, para que se ubiquen, ¿no?, en esta zona. Siendo el guaraní uno de los idiomas originarios con mayor vitalidad y expansión, tanto en Latinoamérica como en los territorios de 7 países de América del Sur, con población hablante nativa y en constante desplazamiento migratorio. Es hablado, si tomamos todo el territorio de América del Sur, por 10 millones de personas, de los cuales 1 millón viven en Argentina, principalmente, como les decía, en esta zona. Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y provincias del nordeste y el noroeste con sus variedades. Se considera que es la tercera o cuarta lengua más hablada en Sudamérica, luego del portugués, luego del español, el portugués y el quechua. La bibliografía de este trabajo está presentada al final en el texto escrito. En Argentina, como idioma originario, según distintas variedades, y esto lo vi relacionado con la ponencia de Carolina Giovagnoli, con respecto a los comentarios de Silvia Hirsch, con respecto a la variedad Aba guaraní, que es la que se habla por pueblos de la zona de Jujuy Salta, noroeste, con respecto a esa otra tipografía que se hace necesaria. Se habla también del guaraní formoseño, como ustedes saben, el guaraní correntino y el mboa guaraní, en territorios de las provincias de Formosa, Misiones, Salta y en Corrientes.
hablado en zonas metropolitanas como producto de migraciones internas y por personas provenientes de países vecinos como Bolivia y Paraguay, y también lengua de frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay. Y cuando nos referimos a hablantes en Paraguay, como también se refería Dionisio, no tenemos por ahora otra alternativa que referirnos a la encuesta del 2012, que aunque está desactualizada, pero aparte ha sido muy, muy criticada, hay algunas proyecciones que no han sido suficientemente difundidas, lamentablemente, así que es necesaria una nueva encuesta de lenguas, ¿no? en Paraguay. Partimos de una premisa, que es que la población paraguaya constituye el contingente migrante más numeroso en Argentina. En tanto, en la sociedad paraguaya, el guaraní atraviesa los distintos grupos y capas sociales en su carácter de diastrático, ya que lo habla y entiende más del 80% de la población, extendiéndose por todo el territorio. O sea, atraviesa los distintos grupos y de distintas capas sociales, pero también es diastópico, ya que, pero en esa extensión por todo el territorio, consideramos también que el Estado paraguayo ha promovido en el último tiempo un cambio de estatus de este idioma guaraní, lo cual habría producido también cambios significativos en las relaciones entre lengua e identidad. Tenemos también en cuenta que en las últimas décadas, según datos y estudios estadísticos, no ha dejado de aumentar paulatina y sostenidamente el arribo de población migrante desde el vecino país, desde Paraguay, hacia Argentina. En Paraguay se hablan actualmente 7 lenguas étnicas de la familia tupi-guaraní, propias de los pueblos Ayé, Moá, Ñandebá guaraní, Aba guaraní y guaraní occidental, Paí, Tabiterá, los cuales representan el 1,7% de la población paraguaya, pero cada uno reivindica hablar un guaraní diferente del que practica la mayor parte de la población, para quienes el guaraní está asociado con la figura del Estado. Y en Argentina se hablan al menos 3 variedades del guaraní, al menos. Aba guaraní en Salta y Jujuy, como decíamos, el Mbab en Misiones, en común con Paraguay, y el guaraní correntino en Chaco, Corrientes y en Formosa, el guaraní de Formosa. Es difícil estimar su expansión en todo el territorio argentino, ya que por los mismos desplazamientos de población se hablan variedades de guaraní en la mayoría de las ciudades capitales y en otros centros urbanos. La investigación de la que estamos dando cuenta, que nos ha puesto en esta problemática, se centra en las representaciones sociolingüísticas que migrantes paraguayos residentes en zona bonaerense han construido desde el o los guaraníes, y particularmente acerca de cuáles son sus representaciones sobre el verdadero guaraní. Se parte del supuesto que en el imaginario de los hablantes existan tantos guaraníete como variedades del guaraní se hablen en territorio paraguayo, lo cual, sumado a la fuerza de la emigración y el contacto con la diversidad sociocultural en esta zona de recepción, podrían indicar la generación de otras percepciones sociolingüísticas por parte de sus hablantes, no consideradas aún suficientemente en actuales estudios. Todo esto nos lleva a varias preguntas que quisiera compartir con ustedes. ¿Cuál o cuáles de las variedades del guaraní reconocen como lengua propia migrantes paraguayos y sus familias radicados hoy en Buenos Aires? ¿Qué percepciones tienen acerca del guaraní que hablan ellos junto a la comunidad migrante con la cual comparten lengua y su vida cotidiana?
situados en contextos plurilingües, urbanos y rurales, como estamos nosotros viviendo al sur del área metropolitana, convivimos con población paraguaya mestiza criolla, que hablando cotidianamente el guaraní, en su mayoría no se autopercibe como perteneciente a algún pueblo originario, como sí pasa con muchos bolivianos hablantes de quechua y aymara, por ejemplo. Ni tampoco pertenecientes a un pueblo étnica ni culturalmente originario, sino que siendo mestizo criolla, esta población tiene como lengua materna o de socialización el guaraní como idioma nativo, pero que en tanto migrante fortalece su identidad nacional desde el orgullo de hablar una lengua propia y diferente a la hegemónica en Argentina. En la historia del Estado paraguayo, el guaraní, como ustedes saben, ha sido símbolo de liberación nacional y paradójicamente de poder político. Esta realidad puede estar actualmente en reversión al oficializarse y legitimizarse el idioma a través de políticas lingüísticas dirigidas a todos los ámbitos del Estado y ser introducido en el currículum oficial, pero estos procesos no están libres de disputas, intereses y debates. Se considera que tales factores sociopolíticos, entre otros más, han modificado o han incidido en las actuales valoraciones de los guaraní hablantes, pudiendo así transformar las situaciones de diglosia que han caracterizado históricamente los estados lingüísticos, impactando en procesos socioidentitarios de la población hablante, procesos que se complejizan y tensionan en contextos de migración. En esta investigación en cuestión nos centramos en varias líneas de trabajo, se las menciono así rápidamente. La primera, las relaciones entre las representaciones del guaraní, las representaciones sociolingüísticas de los hablantes, y las políticas lingüísticas del Estado. Las incidencias que habrían provocado en las representaciones de hombres y mujeres que han migrado, nosotros nos detenemos en los que han migrado desde fines de la década de los años 90, porque justamente es el comienzo de, es el término del periodo dictatorial, en el 89, el gobierno de Stroessner, y el comienzo de la nueva legislación y la nueva constitución, ¿no? La constitución actual. Entonces, contrastamos las representaciones de migrantes llegados después de los años 90 y aquellos que han migrado antes, que hoy, si han migrado desde finales de los 50 al principio de los 60, hoy tienen alrededor de 70, 80 años de edad. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, algunas de las, de lo que es la primera línea de trabajo en relaciones a quiénes estamos consultando. En este momento continuamos realizando esa caracterización diagnóstica de la que les hablaba en cuanto a las variedades en que se expresa la mayoría de la población paraguaya que arriba al AMBA, el llamado guaraní criollo paraguayo, la comprensión de procesos de significación de los hablantes en la producción de sus percepciones y valoraciones del hablar propio y del otro o la otra, en tanto partícipe de una comunidad de habla. Sobre cómo se conforman sus subjetividades e identidades en los nuevos o en los otros territorios, donde el ser extranjero refuerza la identidad de origen, en la construcción de nuevos lazos de filiación y pertenencia. Enfocando la relación entre lengua e identidad, Beatriz Gualdieri y María José Vázquez, desde una perspectiva intercultural, en el 2013, escribieron respecto a esta relación, a la relación entre lengua, identidad y relaciones de poder. Cumple un rol social primordial la lengua, no solo en cuanto medio privilegiado de comunicación, sino también por su papel constitutivo de las identidades de grupo y como elemento que moldea nuestra percepción de la realidad, dado que los procesos de construcción de hegemonía trabajan sobre las subjetividades en gran medida desde lo discursivo,
La acción lingüística juega un papel importante en la consolidación de la matriz colonial, ya que las prácticas lingüísticas son un lugar central de producción sociohistórica de sentidos. La forma predominante de significar y organizar la experiencia, siempre situada y cambiante. En la producción de imaginarios y de estereotipos, y siguiendo a Jodelet, las representaciones no son meras opiniones, construidas por los sujetos individualmente, ni tampoco son momentáneas, sino que son construcciones en torno a determinados aspectos o dimensiones del mundo circundante, que estructura una amplia gama de informaciones, de percepciones, imágenes, creencias y actitudes vigentes en un sistema social determinado y operan en las percepciones e imaginarios de un grupo social. Las representaciones construidas, en este caso por los hablantes del guaraní, en tanto lengua mayoritaria, pero minorizada históricamente, permite captar las estructuras internalizadas de creencias, valores y pautas de los individuos y de sus grupos sociales en aspectos de la vida cotidiana, como son los códigos de comunicación social. Y al respecto seguimos a Hock cuando plantea que los hablantes de guaraní en Paraguay tienen actitudes negativas sobre sus propias prácticas de habla, siendo caracterizadas por fenómenos de convergencia. Y también seguimos a Moscovici respecto a las representaciones sociales que operan en dos planos. En los planos en cuanto a que posibilitan que los individuos se orienten en el mundo y a manejarse en él. Pero para hacer más breve esta presentación y para no cansarlos, vamos a hacer un salto para comentarles que en relación a lo que dice Hock y cuál es la mirada de los propios, de muchos de los hablantes de guaraní en Paraguay, recordamos cuando Meliá decía en el 1974 y después lo retoma en el 2013, que cuando se le pregunta a los y las paraguayas sobre su mirada acerca del bilingüismo, en vez de informar sobre cómo es el guaraní, en realidad aportan ideas y creencias subjetivas que trasunta la impronta de diversas ideologías en su pensamiento. Y es justamente en esta dimensión donde esperamos avanzar en esta investigación, en nuestras búsquedas. La segunda línea es la conformación de redes y comunidades de habla. Hemos hecho este trabajo de campo, lo estamos haciendo mayormente, en la mayoría de los casos, con grupos de hablantes, con madre e hija, con un matrimonio, con grupos de un centro de residentes paraguayos, pocas veces individualmente, porque es uno de los conceptos que nos interesa. Es en los contextos de sociabilidad, de filiaciones y procesos identitarios compartidos en los que se van construyendo las comunidades de habla, que es el concepto clave también para este trabajo. Son numerosos los autores que refieren a significados de comunidad de habla y de comunidad lingüística, a veces incluso hasta como sinónimos, muchas veces entendiéndolos. Para Jaime, Castañeiras y Santos constituyen una comunidad de habla aquel grupo social que comparte conocimiento de reglas para la conducta e interpretación del habla, comprendiendo conocimiento por lo menos de una forma de habla, y también de sus patrones de uso y de sus cambios, entendiéndolo además como un lugar de negociación entre las restricciones y normas sociales y la libertad individual, constituyéndose en elemento unificador de la identidad cultural. Así se van conformando grupos de personas que comparten modos de conducta y códigos comunes, construyendo su realidad y su identidad por medio de esas reglas, generando un orden social propio en constante transformación. Hemos ido oyendo desde los estudios de bilingüismo y diglosia en Paraguay primeros, como los de Fishman, fuimos avanzando en estas búsquedas de otras significaciones más recientes, y en el área estudiada, como les decía, conurbano del área metropolitana, fuimos avanzando el tiempo que se iban poblando, se iban conformando numerosas comunidades de habla guaraní,
como le decía, centros de residentes y otras formas de agrupamiento de la colectividad paraguaya, redes de interacción social en que los códigos de comunicación oral se transforman rápidamente. Considerando la importancia de estas situaciones sociales, prevemos contar con otras herramientas metodológicas que posibiliten la presencia en momentos de la vida cotidiana y en eventos sociales, como observaciones no participantes, entrevistas y demás. Otra línea ha sido las variedades del guaraní que reconocen sus hablantes como propias. Este trabajo de campo que realizamos nos posibilitó conformar ese primer corpus de testimonios. Y allí nos encontramos con coincidencias en numerosas definiciones sobre la variedad que ellos y ellas consideraron como guarañete. Una variedad que, tomamos a Leonardo Serno, ya Dionisio hizo referencia a su concepto como la variedad que se pretende libre de toda influencia de otra lengua. Tomamos a nuestros expositores y conferencistas, pero en la exploración de campo, en acepciones y valoraciones utilizadas en los testimonios por los propios guaraní hablantes, algunos designaron como guaraníete a la lengua antigua hablada en el campo. El guaraní cadatí le llamó como el guaraní de la bisabuela, una mujer que trabaja como empleada doméstica en la zona urbana de la ciudad de La Plata. Pero en la misma entrevista, luego, contrariamente, dice: el verdadero guaraní es el que se enseña en la escuela. Siguiendo nuestras indagaciones entre familias paraguayas residentes ya en la zona rural, al oeste del Partido de La Plata, Mari decía: acá es como en el campo del Paraguay, exactamente miro por la ventana y es lo mismo. Y nos explicaba que el guaraní del campo es el guaraní verdadero, el guaraníete en su Paraguay. Aquellas respuestas que dan cuenta de percepciones dispares son las que han generado la pregunta que direcciona y da título al presente artículo y nos vincula entonces con tres conceptos claves: la memoria colectiva, la lengua, la oralidad y las relaciones de poder. Si abarcamos, ya terminando, 180 años de historia desde los inicios de la independencia y hacia 1989, el comienzo del periodo constitucional en Paraguay, periodos que han estado marcados por gobiernos autoritarios, golpes de Estado, confrontaciones internas y guerras civiles, en el transcurso de los cuales fueron instrumentadas políticas estatales donde hubo fines implícitos de generar determinadas identidades y visiones acerca del guaraní como sujeto político. En esos largos y cruentos periodos, el guaraní fue lengua del pueblo y a la vez fue símbolo de nacionalidad, motivo de orgullo y a la vez de desprecio por la lengua y por el otro, y por sí mismo. Muy fuerte habrá quedado marcado en el habla cotidiana esa otredad y esa mismidad, en tanto producto de relaciones de poder fuertemente jerárquicas, asimétricas, el nombrar al otro como señalamiento de estatus social, por lo que nos preguntamos: ¿cómo emergen las relaciones de poder en las oralidades? ¿Cómo se han ido inscribiendo las historias migrantes en sus lenguajes? ¿Qué huellas va dejando la memoria oral en la lengua? Y en sus memorias, ¿qué guaraní consideran que hablan o hablaban sus mayores? Y finalmente, ¿qué los diferencia con el guaraní que hablan actualmente? Creemos que estas cuestiones nos acercan a aquellos saberes y percepciones que subyacen en el pensamiento de los hablantes, construidas en la cotidianeidad de su lengua. Para situar esta problemática, involucramos a los hablantes con sus grupos familiares en sus comunidades de habla respecto a sus modos de vincularse con el territorio, la lengua de sus padres y a las capas generacionales. En relación a los hijos de padres migrantes, Balibar se refiere a la segunda capa generacional, en cuanto que el inmigrante de la segunda generación vive la lengua nacional y a través de ella la propia nación de una forma tan espontánea, tan hereditaria, tan imperiosa para la afectividad y el inconsciente colectivo. Y para
El estudioso peruano Fernando García, en 2010, dice: se hace necesario también redefinir las categorías de lengua materna y segunda lengua en escenarios de bilingüismo dinámicos. La denominada lengua de herencia es una lengua muy relacionada culturalmente con el niño o la niña, que si bien en el caso de descendientes de padres migrantes puede no haber sido el guaraní la lengua en la que aprendió a hablar en su primera etapa de socialización, ha sido posiblemente la lengua de su entorno familiar y con la cual continúa manteniendo familiaridad. Enfocamos en situaciones de comunicación social donde ocurren aprendizaje de las lenguas o de la lengua de crianza. Nos implica vincular la oralidad como sostén de la memoria personal y colectiva. Siguiendo a Garzón, en tanto proceso social de reconstrucción de formas de nombrar y significar los mundos de vida a través de códigos lingüísticos compartidos por los grupos familiares en sus comunidades de habla. La memoria colectiva, según Hallward, se construye dentro de determinados marcos sociales: tiempo, espacio y lenguaje, puntos de referencia y anclaje que significan y dan sentido particular al interior de un grupo, de una comunidad. No sé cómo ando con el tiempo, ya me falta poquito, no sé cómo... Estamos en tiempo cumplido. Si querés ir haciendo un redondeo como para... Sí, entonces nos paramos también en esta conceptualización de la oralidad y también tomamos como referencia para repensar, recolocarnos, un aporte que hace la socióloga aymara Silvia Rivera Kosikanski, cuando nos habla de que la oralidad no es la misma oralidad, la oralidad del bar, como la oralidad de un discurso oficial. Y esto también nos pone muy en sintonía crítica, ¿no? Por supuesto nos pone en crisis, para pensar los guaraníes que históricamente se fueron hablando, o se fueron imponiendo a lo largo del siglo XX, ¿no? En relación a otros valores de masculinidad, del lugar de la mujer y demás, pero que no son los que desarrollamos en este trabajo. Entonces, como concluyendo, los primeros testimonios de los cuales les compartí, que escuchamos de hombres y mujeres migrantes paraguayos en el área del AMBA, surgieron al compartir experiencias en contextos multilingües, o sea, donde también se mezclan el quechua, el aymara con el español, y también en algunos casos el com y otras lenguas migrantes, como el japonés también, en las cuales se hicieron evidentes diferencias en sus percepciones y valoraciones acerca de los otros y de las lenguas propias. Fueron visibilizándose también las voces de sus mayores en sus memorias familiares y comunitarias, los universos y mundos de vida en que se habían criado, y también estigmatizando otras dimensiones de sus identidades. Allí se entretejieron sus historias de vida, las valoraciones del ser mujer, del ser migrante, del ser sirviente o albañil, y también de hablar bien o de hablar mal, el guaraní, cruzadas por las diferencias y las desigualdades sociales y culturales, las percepciones de sí mismo y del otro social. Entendemos que la pregunta por el guaraní ET nos permite abrir a estas y a otras múltiples percepciones subyacentes que nos permitan comprender las interacciones sociales y los procesos históricos de construcción identitaria en los actuales contextos de inmigración y en los ámbitos de interculturalidad en los cuales estamos trabajando. Nada más, Agüille. Muy bien, Gracias muchísimas gracias. por haber dado lugar y por haber combinado de esta manera las temáticas. La verdad, sí, de hecho estoy pensando en lo polémica que puede ser esta mesa con la cuestión de las ideologizaciones. De hecho, pensaba igual, pregunto antes, porque yo tengo un comentario que hacer sobre los trabajos, y pregunto antes al auditorio si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo querría, pero te dejo el primer lugar. Tengo 4 preguntas. Entonces... Bueno. No, yo voy a hacer un comentario nada más muy sencillo, pero que para mí es problemático. Cruzando un poco los dos trabajos, el de Lila y el de Dionisio,
Cuando Dionisio iba haciendo la exposición de los datos, de las encuestas, y esas conclusiones de que hay un porcentaje, por ejemplo, de personas que quieren o prefieren adoptar en la escritura un registro más purista, si se quiere, pensaba en qué medida esa actitud de preferencia por un guaraníete no estará atravesada por formaciones justamente de la escuela o que hayan recibido o en la escuela o en las academias, o incluso las representaciones que tienen acerca del rol de lo que se enseña en la escuela. Y entonces cuando uno pregunta si a alguien que está escolarizado y que está mínimamente alfabetizado, cuando uno pregunta cuál es el registro que preferiría para la escritura de la lengua, imagino que casi lógicamente va a decir, salvo que haya un proceso de reconocimiento y agencialización, uno va a decir, y bueno, lo más prestigioso es lo que se aprende en la escuela, así que, y en las escuelas nos dicen, el registro ideal es no mezclar, no hacer que interfieran palabras, ese tipo de representaciones. Y entonces pensaba también, y ahí me vino al pelo el trabajo de Lila, ¿qué dirían los hablantes, guaraní hablantes, no escolarizados, si se les dice, mira, tu lengua no se puede escribir porque vos no hablas una lengua no sé, que sea factible de considerarse, no sé, literatura o una lengua escrita, mínimo? Bueno, esa es una reflexión que me vino a la mente, tiré así como para dejar ver lo que estaba pensando nada más. Ahora sí te dejo, Carolina, si querés. Voy a juntar así, yo junto, son 5 puntos, voy a intentar organizar rápidamente. Les agradezco mucho las presentaciones a los colegas. Y le quiero decir, la primera cuestión es sobre una afirmación corriente de que la mezcla, el yopará, sería un resultado de la modernización a partir del siglo XIX-XX, que habría corrompido la lengua, etc. ¿verdad? Y que habría un guaraníete en algún lugar. Mi pregunta es incluso técnica, puede ser para cualquiera de los dos, incluso para el colega Leonardo, que habló sobre historia de la lengua antes, digamos. Hay un documento del padre Cardiel de los años 50 del siglo XVIII, en que dice que en Asunción y en Corrientes, dice, y allí se abren las comillas, no se habla ni se sabe por lo común más que esta lengua tan corrupta. Y da unos ejemplos simpaticísimos mezclando guaraní, hablando en yopará, digamos, y diciendo, es como si yo dijera esto en latín y castellano, hace un yopará de latín y castellano, ¿verdad? Bueno, dicho eso, digamos, ¿cuál sería ese guaraníete si ya desde el siglo XVIII se decía que el español había sido sustituido por el guaraní y que el guaraní era esa mezcla infame, como dicen todos? La segunda cuestión, sobre ese mismo purismo, digamos. Los especialistas, digamos, del latín, de las lenguas europeas, muestran cómo el latín se siguió hablando como lengua de la cultura letrada, y quien hablaba en su casa castellano, las lenguas francesas, italianas, etc. ¿verdad? Y se consideraba que el latín era estable, tenía gramática. Con el humanismo al fin del siglo, de la Edad Media, inicios del Renacimiento, digamos, con el retorno a las fuentes clásicas, al bello latín de Cicerón, se dieron cuenta que lo que estaban hablando era como latín, supuestamente puro, era un tremendo yopará macarrónico. Estoy diciendo anacrónica, obviamente, ¿verdad? Y los especialistas dicen que fue esa sensación, eso produjo una reacción purista, incluso de los gramáticos más especialistas del latín, que no podían tocar la lengua porque la corrompían. Y que esa actitud fue la que hizo del latín una lengua muerta. Mi cuestión, porque siempre me pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿La política purista del guaraní puede, en vez de incentivar, matar el guaraní? Bueno, y 3 cuestiones muy puntuales a Dionisio sobre el trabajo, sobre la gramática y el diccionario de guaraní. Mi pregunta es, sobre la gramática de guaraní,
de la academia. ¿Cuál es la base que sirvió para esas gramáticas? Las gramáticas misioneras, incluso ya la de Walsh del siglo XIX, que está hecha sobre las gramáticas misioneras. La pregunta número 2 sobre la gramática. Esa gramática está toda escrita en guaraní, incluso el prefacio, las notas, las explicaciones gramaticales, o la lengua, el metalenguaje es todavía el castellano y allí aparece el guaraní. Y lo mismo con el diccionario monolingüe. Está todito en guaraní, de punta a punta, o el prefacio, las notas, es decir, cuestiones que nos pueden indicar quién es el lector de esos textos. Bueno, espero no haber sido muy confusa. Lo puedo buscar. ¿Puedo hablar, Rodrigo? Sí, no sé si alguien más tiene preguntas, por ahí si hay algunas preguntas coincidentes podemos reunir todo y si no, le damos vía libre a las... Sí, Rodrigo, si nos invitas a agregar todo, las preguntas ahora, ¿no? Sí, así Okay. hacemos un compendio ya. Yo meto una más, entonces, primero un comentario. Yo estoy metiéndome en esta temática de perspectiva histórica de la colonia, ¿no? Y estoy pensando del comentario de Carolina recién, del Cardiel, de lo que dijo Cardiel. Lo que me llama la atención es la diferencia entre el nacionalismo, el eje nacional, el eje social, el clase social, y también un eje política indígena, que son muy distintas para mí entre la época nacional, siglo XX, XXI, y en la colonia. Pero las relaciones son muy interesantes porque mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la política indígena en las cuestiones que ustedes están realizando? Por ejemplo, Dionisio en las cuestiones de Yopará, ¿qué dicen los indígenas que hablan una forma de guaraní? Es un bao, lo que sea, ¿no? Ellos también se meten en esas cuestiones de mezcla o guaraní ete. Eso es mi pregunta. Bueno, ya que está, yo quiero también sumar una, no sé si puedo. Sí, adelante. Bueno, sumar también un pregunta, comentario sobre el Yopará y el guaraní ete, sobre todo en lo que presentó Dionisio, y que vos, Rodrigo, justamente buscaste un poco, bueno, poner en perspectiva, ¿no? Con esto de, bueno, una encuesta hecha en la academia por gente formada, bueno, no en la universidad, por gente formada en la universidad que va a ser un profesorado. Ahora, yo veo en esa encuesta datos muy, muy interesantes, muy reveladores, porque, por un lado, se nota que es gente que tiene una idea de que, bueno, que el guaraní no puede dejar de recibir hispanismos, tiene una actitud ciertamente abierta hacia que el español no interrumpe, no dificulta, esa era la palabra, el guaraní. Y por otro lado dice, no, hay ciertos elementos, ciertos registros, que son para la calle, son para el barrio, son para el bar, como dijo Lila, pero no son para el aula, no son para el pizarrón. Entonces, a mí me parece que eso refleja no la actitud de gente necesariamente que fue a la escuela, digamos, que está en un nivel escolar del profesorado, sino simplemente la actitud de una sociedad alfabetizada que sabe diferenciar entre una lengua que es del bar, de la calle, del compinchaje, y una lengua que está en la pizarra, que está en los libros. Entonces, a mí me parece que más allá de qué palabras se le dé, si guaraní ete o bueno,
creo que en esta encuesta se reconocen dos registros, un registro alto y un registro popular, que es muy propio de cualquier sociedad alfabetizada, y que creo que esta actitud no es necesariamente la actitud de los profesores que van a enseñar guaraní, sino me parece que también refleja la actitud de cualquier sociedad alfabetizada, que sabe que, bueno, que hay una forma de hablar en el aula y otra forma de hablar fuera del aula. Solo eso. Bien, Ana está levantando la mano. ¿Querés hacer tu comentario, Gracias, Ana? Rodrigo. Mi conexión no es muy buena, por eso no prendo el video. Quería hacerle a Lila una pregunta, que era a ver si habían contrastado este tema del discurso, digamos, sobre el guaraní como este discurso aspiracional en niños por ahí, o niños más pequeños. Si se les preguntó si también ahí, digamos, hay registro de de diferenciar el guaraní entre guaraní o guaraní yopará y todas estas cosas. Esa era mi pregunta. Y también felicitar a los dos expositores, la verdad que muy, muy interesante, y es increíble porque se expande el campo y aparecen realmente muchas preguntas y muchas ganas. Eso, gracias por el congreso, de hecho, que no dije todavía. Gracias, Ana. Bueno, podemos comenzar a responder las preguntas, así no extendemos demasiado. Bueno, voy a tratar de ser preciso para no alargar mucho. Gracias, Rodrigo, y gracias también por complementar ese análisis, esa reflexión, Leonardo. Justamente esa es la tarea pendiente que me queda, pero para esta ocasión apareció Lila para salvar la situación, porque ella hizo un trabajo diferente al trabajo que yo realicé. Pero esa es una cuenta pendiente que tengo, y justamente para poder comparar con aquella persona que no fueron alfabetizados en lengua guaraní, incluso fueron alfabetizados en castellano, qué idea tiene sobre estos planteamientos que yo hice a gente que, como bien ustedes dijeron, que están en la academia. Me parece una reflexión muy válida, y es una tarea pendiente que me queda para una próxima oportunidad. Creo que Carolina, una de las Carolinas, preguntó cuál es el guaraníete. Yo creo de que, y eso también de alguna manera puedo hablar en representación de la academia, porque formo parte de la academia y siempre estamos analizando las diferentes situaciones. Yo creo que en un lugar, en un ambiente cerrado, en un laboratorio, nosotros no podemos hablar de un guaraníete. El guaraníete está en ese guaraní que habla la gente, porque a veces nosotros tratamos, yo siempre le digo a los profesores, ustedes pierden su tiempo tratando de crear un vocablo de cómo decir en guaraní, y hace tiempo el guaraní hablante ya tiene ese vocablo, ya lo utiliza, ya es un medio de comunicación, y de repente desde el laboratorio nosotros creamos una palabra y entonces ¿qué hacemos? Creamos confusión. En vez de comunicar, entonces incomunicamos, digamos. Entonces, para mí el guaraníete es el guaraní hablado por la gente. A lo mejor tenemos que tener la suficiente capacidad como para poder encontrar ese equilibrio justo, y que esa evolución no pueda arrasar a la lengua. Entonces también hay autores, incluso compañeros míos en la academia, que hablan mucho un poco que hablan mucho de lo que es el respeto hacia la estructura sintáctica de la lengua guaraní, y en lo posible evitar también el calco sintáctico que se ve muchísimo cuando la gente habla guaraní por influencia del castellano, y también sucede a la inversa. En cuanto a la gramática, que preguntó también Carolina, hay una revisión general de esa gramática misionera, y yo considero personalmente, y en otro estudio que he realizado sobre la gramática guaraní, yo pongo como un intermedio a la gramática de Guas, porque la gramática de Guas trae mucho de la gramática misionera, pero tampoco ya responde a la gramática o al habla que actualmente
se utiliza en Paraguay. Y ahí quiero aclarar de que estamos hablando de un guaraní paraguayo, de un guaraní criollo, ya producto del mestizaje, ya no es un guaraní indígena. Ahí Lila nos explicó algunas cuestiones más sobre alguna familia lingüística. Yo puse en el chat que en Paraguay existe 5 familias lingüísticas, 19 lenguas. Y bueno, y una de las familias lingüísticas es el guaraní. De ese guaraní, Mbga principalmente, se desprende después el guaraní paraguayo. Entonces, se toma toda esa gramática, de alguna manera representa toda ese estudio, esa evolución de la lengua guaraní, y se toma algo de Guas también, y finalmente se queda con lo que se tiene actualmente. También tenemos que reconocer, y yo también debo reconocer eso de que no se tiene una gramática totalmente independiente. Tal vez eso es todavía una cuenta pendiente. Tenemos todavía una gramática que en muchas ocasiones responde a la gramática castellana tal como hacían los misioneros, ¿verdad? Entonces nosotros también necesitamos profundizar lo que es la lingüística para poder de alguna manera también independizar a la lengua guaraní. En cuanto... Ahí no sé si esto dice en qué lengua está escrita, creo que se refería ya la gramática en qué lengua está escrita. Y ahí ya demostramos también una dependencia de la lengua castellana. Algunos autores defienden, otros no, pero dice que la lengua, para poder entenderse mejor, bueno, entonces se tiene que escribir en las 2 lenguas. Y entonces la gramática guaraní, Carolina, está escrita, bueno, la nombro a Carolina porque ella preguntó, ¿verdad? Pero va para la audiencia. Está escrita en forma bilingüe. Está en 2 columnas, digamos. En una página está en guaraní, en la otra página está en castellano. Entonces, está escrita en forma bilingüe. La parte de guaraní, todo en guaraní, y la parte de castellano en castellano, con los ejemplos en guaraní. En cuanto al diccionario monolingüe guaraní, se nota una independencia, una escritura más autóctona del guaraní. ¿Por qué? Porque en el prólogo se hace en guaraní, luego aparece también el prólogo en castellano. Algunas explicaciones sobre la abreviatura aparecen en castellano, pero todas las abreviaturas están escritas en guaraní. Se hizo un trabajo previo, era con una lexicógrafa para poder elaborar y luego publicar este diccionario, y todas esas abreviaturas ya están en guaraní, y a partir del diccionario propiamente dicho, donde se empieza a desarrollar este diccionario, todo está en guaraní. Ahí ya no existe nada en castellano. La palabra en guaraní, la abreviatura en guaraní, el concepto en guaraní. Y en la mayoría de los casos se buscó ejemplos, principalmente de obras escritas. No se puso ejemplos de uso oral normal. ¿Por qué? Porque no se va a tener registro. Entonces, en la mayoría de los casos se trató de ejemplificar esa palabra, atendiendo ya a diferentes autores que han publicado algunos materiales. Y con relación a cómo se relaciona las cuestiones indígenas, no me acuerdo quién preguntó, y bueno, ese es otro tema que también que nosotros tenemos que, o sea, que nosotros cuando hablamos del guaraní en Paraguay, hablamos de un guaraní ya no indígena. Eso hay que entender muy bien. Yo incluso discuto a veces con algunos compañeros de otros países cuando se refieren al guaraní como lengua indígena. Yo le digo, el guaraní dejó de ser una lengua indígena. Yo no soy indígena y yo hablo guaraní. Mi lengua materna es guaraní. En ese sentido, también se trata de rescatar algunos términos de uso más indígena que también se utilizó en la lengua guaraní, pero que se volvieron palabras arcaicas, digamos. Es una función también que le corresponde a la academia, pero indiscutiblemente eso no se va a poder lograr. Entonces, el guaraní que nosotros utilizamos, el guaraní del Paraguay, por eso justamente el diccionario se llama Diccionario de la Lengua Guaraní del Paraguay, porque ahí también Lila nos estaba explicando los otros dialectos. Acá está Leonardo, que hizo un material excelente que yo leí, una publicación sobre el guaraní correntino y la comparación con el guaraní paraguayo. Entonces estamos hablando del guaraní paraguayo que no mira, digamos,
tan de cerca lo que es la lengua indígena, sino más bien mira ese guaraní ya construido por sus hablantes no nativos, primeramente nativos, luego el mestizaje y luego ya eso se convirtió en una lengua, en un guaraní paraguayo que tal vez mantenga, pero muy poco ya de lo que es la lengua indígena, o sea que mantiene muchas cosas, pero hay otras cuestiones lingüísticas que ya fueron desapareciendo. Entonces, incluso dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, le doy esto como un comentario, hay una dirección de escuela indígena donde ellos manejan y ellos resuelven sus situaciones lingüísticas, donde ellos ven y entonces hay supervisiones indígenas, hay directores que son exclusivamente indígenas que tratan de solucionar los problemas lingüísticos o cómo se va a enseñar la lengua, porque en Paraguay tenemos 5 familias lingüísticas indígenas, tenemos 19 lenguas indígenas, y cuando hablamos del guaraní estamos hablando del guaraní paraguayo, pero no podemos olvidarnos de lo que hablan los amucos, los guaycurú, los matacos, los endler, y la misma parcialidad, la misma familia lingüística que habló Lila. Están los paitahuiterá, está el guaraní ñandeva, están los mbugá, aché, guaraní occidental, abá guaraní, que no es el mismo guaraní que habla el paraguayo normalmente, comúnmente. Entonces, también se da una atención especial justamente desde la Secretaría de Política Lingüística, a través de su Dirección de Conservación y Promoción de las Lenguas Indígenas, es la entidad, digamos, encargada de velar para que se pueda mantener esas lenguas indígenas y principalmente aquellas que están en peligro de extinción. Bueno, espero que haya respondido las preguntas y bueno, si no quedó algo claro, estoy acá. Dionisio, puedo, Rodrigo y Dionisio, pero solo un acrésimo a lo que dijo, a partir de lo que dijo Dionisio. Mi pregunta, muchas gracias por la respuesta y por la cuestión de que son bilingües. Solo reforzando una cosa sobre la lengua, el guaraní paraguayo, digamos, y el indígena. El mismo Cardiel dice que ya en el siglo XVIII lo que hablaban los paraguayos, lo que hablaban los indios de las misiones ya no se entendían. O sea, la variabilidad fue muy grande, ¿verdad? Bueno, pero mi pregunta sobre las fuentes, sobre los autores, los textos que sirven de base para ese modelo de lengua, que en el fondo aparecen los ejemplos. A mí me interesa mucho la cuestión de los ejemplos en la gramática, ¿verdad? Sobre lo cual, ¿tienen algún papel los escritores de inicios del siglo XX? Estoy pensando en la poesía, el teatro, los dichos y proverbios populares, Manuel Ortiz Guerrero, Narciso Colmán, Julio Correa, que fue un momento en que la escritura, a pesar de que marcada por la oralidad, porque la poesía, el teatro, tuvo realmente, ustedes, no voy a decir aprovechan, incorporan esos autores como modelo de lengua que aparece en el diccionario y en la gramática. Sí, totalmente. En los ejemplos también en los escritos no se tiene prácticamente en cuenta los escritos que para nosotros ya es indescifrable lo que escribieron, por ejemplo, Restivo o lo que escribió otros autores de esa época. Nosotros ya prácticamente no podemos entender. Yo leo, tengo acá esos libros antiguos y no interpreto. Ahora, sí, desde los primeros escritos que hicieron como Ida Talavera, como Juan Manuel Ávalo, con su primera poesía, Chelucero Aguay, todos esos autores que algunos consideran propulsores, luego vinieron digamos, ya los autores más contemporáneos, toda esa gama de escritos que tenemos, de esa obra que tenemos, es lo que se baja actualmente en la gramática, ya sea de Manuel Ortiz Guerrero, y tenemos ahí cuando hablamos del purismo lingüístico, cuando queremos hablar de purismo lingüístico, uno piensa en Emiliano R. Fernández, por ejemplo. Carolina, vos mencionaste a Manuel Ortiz Guerrero, que siempre escribió bien en guaraní, escribió bien en castellano, así en forma, digamos, si queremos ser puristas, o si le miramos a Teodoro Salvador Mongelós, que escriben bien. También Emiliano R. Fernández, cuando quiere escribir bien, lo hacía bien en guaraní, en castellano, pero su estilo de escritura justamente siempre fue el yopará, el alternar
la lengua guaraní con la lengua castellana. Entonces muchos de los que también, actualmente... Julio Correa también. Julio Correa, claro, con su, ¿cómo se llama? Con la dramática, con el teatro. Entonces, toda esa gama de escritos que tiene una característica, a lo mejor, digamos, utilizando todos los recursos populares, los recursos cotidianos de la lengua, también se toma. Por eso yo hablaba de que no podemos encerrarnos y incluso eso se aclara en el material de la academia de ninguna manera se cierra. Incluso incorporó, yo ya no pude más por un tema de espacio, incorporó ya varias palabras, hispanismos nuevos, ya oficialmente ya se incorpora en el guaraní. ¿Por qué? Porque esa es la lengua que se utiliza. Entonces, por eso reitero, el guaranieté es el guaraní que se utiliza, el guaraní que habla la gente. No es el guaraní que nosotros de la academia vamos a imponer en un laboratorio de ninguna manera. Entonces, reitero esto, yo le digo siempre a los compañeros, no vamos a perder tiempo creando vocablos cuando el hablante hace rato ya creo. Bien, perfecto. Lila, ¿querés aportar tu parte? Sí, un poquito, me parece. Por un lado, hay cuestiones de las preguntas de las cuales tuve experiencias, pero no puedo decirlas con certeza porque no son parte de un trabajo sistemático, son experiencias. Entonces, por eso lo puedo comentar en un ámbito así, con ese encomillado. Con respecto al pensar a la expresión de los docentes, tengo mi parecer porque en uno de los viajes que realicé a Paraguay conviví una semana en una escuela y ahí aproveché para hacer varias entrevistas y la pregunta era esa, ¿cuál era el guaraní? Y ellos me decían el guaraní que el verdadero guaraní, el guaraní que enseñaban era el guaraní verdadero, el guaraní que enseñaban. Pero en la convivencia con los niños, en el entrar y salir del aula, en la entrada a la escuela, en el estar con los padres, hablaban en castellano los maestros. En la necesidad de la convivencia, lo resolvían en castellano. Entonces, el currículum actual tiene la materia. El currículum de primaria y secundaria. Se enseña, en el secundario se enseña cuando se da la materia. Cuando está la materia de idioma guaraní. Y durante la primaria, unas horas. Pero no es la enseñanza en idioma. La enseñanza bilingüe es enseñar en idioma. Igual que acá ocurre con las lenguas extranjeras. La escuela que enseña bilingüe y la escuela que enseña en los dos idiomas, en ambos idiomas. O sea, el guaraní tiene un lugar, pero ¿qué pasa con lo convivencial? Pero sin embargo, o sea, entonces yo me pregunto, con todo el respeto de no ser de Paraguay, de ser de la ciudad de La Plata, por eso mejor haber hablado al final. Creo que está cambiando rápidamente, pero también pueden haber cambios, transformaciones que no estamos previendo, porque justamente hay un cambio en las políticas también, y los cambios sociales son muy fuertes. Pero en cambio, en la zona rural, donde también estuve, el guaraní está fuerte. El guaraní sigue siendo lengua de familia, lengua con más fuerza, en la comunicación, más fuerte. Entonces, yo me preguntaría ante la pregunta ¿cuál es el guaraníete? Por un lado, como cuando dice Dionisio, no se tiene todavía una gramática independiente, lo cual es una cuestión ideológica. La cuestión del guaraníete también es una cuestión ideológica, que tiene que ver con cómo también, cómo piensa el Estado, cómo piensa el Ministerio de Educación, cómo instala el guaraní, si lo instala como prácticas de lectura, de convivencia, prácticas de comunicación, o lo instala como una materia, o sea, como la lengua a ser enseñada, ¿no? Cambia absolutamente. No sé si se entiende la diferencia. ¿Cómo se instala? Si genera una apropiación por parte de la comunidad educativa de esa lengua a partir de lo que la comunidad educativa tiene como patrimonio cultural en este momento, sea cual fuere lo que sienten como propio. Entonces,
Pensaría en áreas culturales, por ejemplo, en identidades regionales. ¿Qué pasa en el norte? ¿Qué pasa en la zona de Concepción? ¿Cómo se vive allá? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive el guaraní en las escuelas y en las comunidades? ¿No? Esto de la escuela hacia adentro y de la escuela hacia afuera. ¿Qué pasa en Asunción? ¿Qué pasa en el Guairá? Pensaría en cada región y lo regionalizaría en algún sentido, porque quizás se siga centralizando en la capital, ¿no? Siga siendo, eso por un lado, me parece que, y justamente la política de la educación bilingüe en Paraguay cambió fuertemente y hay fuertes críticas. Creo que eso es muy valioso y tiene que seguir habiendo cambios en esas políticas. O sea que creo que hay que pensar en lo identitario, en los fuertes cambios, en cómo cambian las áreas socioculturales en esta época, en este momento, para poder ver. Ver qué pasa. Respecto a los niños y las niñas que preguntaba Ana, la verdad que lamentablemente no, sería parte de un trabajo sistemático. Para eso yo tendría que dominar el guaraní o trabajar con el grupo de estudios, quizás del centro del grupo de estudios de guaraní acá en La Plata, que está en la Universidad de La Plata, quizás eso lo pudiéramos lograr, porque tendría que dominar el guaraní yo para poder hacerlo, para advertir esos registros del habla infantil. Pero puedo hacerlo con otros compañeros, en equipo todo se logra. Y sí recuerdo un adolescente en una charla con ella y la madre, la joven, cuando le pregunté si pensaban en guaraní o pensaban en español, la joven me dijo, de 16 años, me dijo, yo pienso en guaraní las cosas complejas, como las matemáticas. Los pensamientos complejos en la escuela los hacía en guaraní. Yo pensé que me iba a hablar de sentimientos, emociones, no lo complejo lo podía resolver así. Bueno, pero no son trabajos sistemáticos. Interesantísimo. Sí, lo dejo porque ya me parece que Dionisio contestó mucho, muchas cosas interesantes, me parece que habló por los dos, en algunas cosas, compartimos. Yo creo que acá faltaría una mesa con cervezas y una... Tenemos para rato con esto, así que no. Sí, cerveza, estoy de acuerdo. Vino también puede ser. Cuando volvamos hacia Totalmente. Formosa, Rodrigo, no te preocupes. Cierto, presencial. Presencial. Única. Ya se va a dar. Bueno, tenemos todavía 2 días más para seguir hablando de esto. Seguramente el tema purismo y el tema ideología va a seguir surgiendo, sin duda va a seguir surgiendo y vamos a seguir los debates, así que agradezco a todos por haberse conectado hasta esta hora. Y bueno, vamos a continuar mañana, damos por cerrada esta sesión. Gracias a todos los expositores, las expositoras. Y nos veremos mañana a partir de las 9 de la mañana. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Oye, hasta luego.